Ustedes saben que África también está en tiempo de definiciones para saber qué equipos van a ir a la Copa del Mundo. Claro, ¿cuáles son los fuertes así? Que, bueno, Camerún, me acuerdo, en su momento tenés era... a Camerún, tenés a Senegal. Bueno, Egipto demostró que... Bueno, al Egipto llegar a la también, final, claro. fue dirigido en su momento por un argentino, por Héctor Cooper, Egipto. ¿El Mundial de Rusia era o no? Claro, en el último Mundial, exactamente. Son selecciones muy fuertes. Burkina Faso llegó a semifinales, quizá con ese nombre medio político, pero también logró ser protagonista de la Copa Africana. Es decir, que África obviamente va a tratar de dejar su sello con alguna selección en la próxima Copa del Mundo que se va a jugar en Qatar. Siempre nos toca Nigeria a nosotros. Veremos cuál será el rival, si es que hay un rival africano en la próxima Copa del Mundo. Muy bien, veremos, para eso falta, porque si vienes este año es por noviembre, diciembre. Falta Qatar, claro. Bueno, hemos llegado al final de Buena Semana. Guingui, gracias por estar acá. ¿Vas a estar el próximo domingo también con nosotros? No sabemos. No me han avisado nada. Te estoy dando una noticia, no sé si buena o mala, pero gracias por estar hoy. Charito está siempre con nosotros en Buena Semana, así que bueno, si tengo que venir aquí, vendré gustoso. Vendré también. Gracias, Charito, gracias, Jiménez. Se quedan con Diego Seiman, solo una vuelta más. Chau, chau. Junto a ustedes, gracias por recibirnos en sus casas. Vayan escribiendo, siéntanse cómodos de hacerlo. Largamos un domingo que no es un domingo más. Hay una gran frase del presidente argentino que no desilusiona en cada bilateral con grandes presidentes o líderes mundiales. No desilusiona. Quiero compartir con ustedes la frase del día. Estuvo en la boca de Alberto Fernández. Es: con los anteojos peronistas todo se verá peronista. Si usted fuera argentino, sería peronista. Le dijo Alberto Fernández, peronista, a Xi Jinping, presidente chino. Esta es la versión que dejó trascender esta frase un diario bastante próximo al presidente de la nación. Por lo tanto, le damos el crédito y la damos por buena. Esta frase es interesante cuando uno la une a ese diálogo que también se conoció con Putin, donde habló de la dependencia de Argentina con el fondo, de la dependencia de Argentina con el Estados Unidos, y le dijo: podemos ser vuestra puerta de entrada a Sudamérica, a Vladimir Putin, aquí estamos gustosos, si nos toman también podemos ser puerta de entrada. Es curioso el fenómeno. Ustedes saben que hay una palabra que es el yugo. El yugo es un instrumento de madera antiguo que unía a la mula, al caballo, al buey, a un molino o a un carro. Es un instrumento de trabajo forzado, casi medio de tortura para las bestias. Después pasó al lunfardo y el yugo es el trabajo. Y sacarse el yugo, o el yugo, portar de un yugo, es tener la carga, estar controlado por Argentina. Busca sacarse esa madera tortuosa, el yugo de los Estados Unidos, para colocar otra madera, y busca la madera de China o también la de Rusia. Lo digo, se anunciaron inversiones por más de 20.000 millones de pesos, de dólares. Es muy interesante esto. En 2004, noviembre, también había una fuertísima versión que dio a conocer Néstor Kirchner acerca de que vendrían 20.000 millones de dólares en inversiones de todo tipo desde China, más 12.000 millones de dólares para pagarle al Fondo Monetario. De eso, nada. Cuento chino, vendrán las inversiones chinas. El Banco Central está esperando dólares. Nos ocupamos de esto en la primera parte del programa de esta gira de Alberto Fernández. Voy a presentar al equipo. Está Adriana Amado. Buenas noches, ¿cómo están? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán, que ya largó con sus columnas del Sol de Mendoza. Gracias, pues gracias por recordarlo. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Y está Lucía Salinas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo largué hablando de la expectativa de un país pobre y sin recursos está buscando
alguien que lo haga girar alrededor del molino. Por supuesto, con un discurso de multilateralismo, de lo multipolar, pero lo cierto es que Argentina, bueno, está esperando que China o Rusia inviertan. Bueno, el anuncio a priori, si vos lo mirás, hay un condimento en esta gira por Rusia y China. No hay periodistas, no hay periodistas de ningún medio, no de Clarín, de ningún medio, con lo cual acceder a la información es difícil. Entonces, tomando esto, el anuncio de China es bueno, 23.700 millones de dólares que vendrían en un momento a la Argentina que necesita dólares. Ahora, como vos recordabas, porque eso vos decías, en 2004 hubo un anuncio de 20.000 millones de dólares que iban a venir. Bueno, ¿quién fue el que anunció en ese momento eso? Alberto Fernández, jefe de gabinete, con lo cual el tiempo pasa, las cuestiones siguen más o menos parecidas. Veremos si esto se hace realidad. Igualmente me parece que a mí, tanto lo que dijo como Xi Jinping, como lo que hablamos el otro día, que le dijo a Putin, a partir del miércoles, cuando vuelva Alberto, se va a chocar con la realidad y va a tener que empezar a ver cómo la arregla, porque el acuerdo con el fondo es la verdadera necesidad inmediata de la Argentina. Muy bien, hablemos con Osvaldo Bazán. No, es interesante esto que decía Pablo de la falta de periodistas argentinos, porque la versión todo lo que sabemos de lo que pasó son versiones oficiales dadas por el gobierno. No hay mensajes chinos, no hay mensajes rusos ni mensajes independientes. Tampoco hay periodistas chinos. Tampoco, para periodistas chinos, tampoco le podemos creer demasiado a los periodistas. Vamos a hablar con Andrés Malamud, politólogo de la Universidad de Lisboa, que está en este momento en Lisboa. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué viabilidad le ves al acuerdo, si es que se firmó, o a la intención de desembolsos en inversiones de más de 23.000 millones de dólares de China? Mínima. Ustedes recién mencionaban los antecedentes de hace 20 años y también el presidente Macri firmó con China una promesa de inversiones. Y nada de eso se concretiza en la magnitud en que se lo difunde, porque algunas cositas hay. El swap de renminbi que no se pueden usar, las represas en la Patagonia, pero de hecho China no es la salvación. Así como las declaraciones desafortunadas del presidente no son la perdición. Los argentinos somos muy exagerados, estamos siempre esperando algo mágico, algo religioso, salvación o perdición, y de acá no va a llegar ninguna de las dos. Y aprovecho lo que recién decían de que no hay periodistas en la gira, que me parece clave, pero tampoco hay empresarios, ni especialistas en política exterior, ni técnicos en economía, que son los que tienen que negociar los 23.000 millones de dólares. No es el presidente el que se fija cuánta plata y a dónde va. Y tampoco son los funcionarios políticos los que saben cómo se realizan, cómo se desarrollan las negociaciones internacionales. Son los especialistas de Cancillería, que no fueron. Y los que se dedican a las inversiones son los empresarios, que tampoco están. Así que este es un viaje puramente político. Pero Andrés, a ver, déjame jugar con el sombrero del gobierno. ¿Cómo sabes que no van a venir 23.000 millones? ¿Solamente por el manual de historia? ¿Con qué elemento de la realidad te manejas? No sé que no van a venir, por eso creo que la respuesta que te di es probabilidad mínima. ¿Por qué mínima? ¿Por qué mínima? Porque es la tercera vez en 20 años que hacen esa promesa y las inversiones no llegan. Y porque falta todas las efectividades conducentes, todo lo que estoy mencionando. Los técnicos, que son los que se fijan en los contratos y dicen cuánta plata, para qué cosa, en qué periodo de tiempo y en qué lugar se instala. Eso no lo deciden los presidentes. Eso, un ejemplo relacionado pero no directo. Cuando se forma la coalición de gobierno en Alemania, tuvieron semanas de negociación de muchos funcionarios por cada uno de los tres partidos para ponerse de acuerdo en las políticas que iban a implementar y en las partidas presupuestarias de varios años. No el presupuesto de este año, ellos tienen presupuestos plurianuales. En Argentina no existe eso. La planificación técnica especializada para decir cuánta plata va, a qué cosa y en qué periodo de tiempo. No existen los presupuestos, no existen las negociaciones internacionales. En China sí existe, tienen planes quinquenales. Creo que van 14 ya, desde la Revolución China. Tienen planes quinquenales, ellos sí planifican. Así que si Argentina no planifica, olvidémonos. Déjame dar un ejemplo. Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires, que se dice que ya está firmado. ¿Tampoco eso? Por dar un ejemplo entre tantos rubros de inversión. Diego, es posible. ¿Cuán probable? Poco probable. De eso se trata, porque hace 20 años que vienen prometiendo. Y de nuevo, el problema no es China. China invierte mucha plata en el mundo. BRI, la nueva ruta de la seda, tiene un montón de socios. No. Hay muchos más socios, muchos más países miembros del BRI que países no miembros. 2/3 de los países del mundo están en el BRI prácticamente. Una veintena de América Latina.
Y ahí, en muchos casos, reciben inversiones. En algunos casos con condicionamientos, no son condicionamientos exactamente. Lo que hace China es alquilarte un pedazo de territorio, ponerte la fábrica, ponerte el puerto, llevarte los trabajadores y sacar el producto. Te pagan alquiler. Eso se hace sobre todo en África. En América Latina tienen mucho más cuidado, porque saben que hay rebelión social o disputas políticas. Pero aún así, Argentina no llega a esa plata. Y por algo es. Y no solamente por lo que hizo mal Argentina, es por lo que hizo mal Venezuela también. Los chinos se quemaron con leche en América Latina. ¿Qué pasó en Pusieron Venezuela? mucha plata y la Esto es importante entender, porque uno lee, escucha permanentemente que lo que más quiere China es ir ocupando en el TEG países y entonces posicionarse de otra manera en su emergencia como potencia. Entonces, que quiere ir a Argentina y que entonces invertiría en Argentina, en Brasil y en otros países. Vos lo que decís es, se quemó con Venezuela. ¿Por qué? Porque puso 70.000 millones de dólares para comprar petróleo y Venezuela ya ni petróleo produce. Entonces China tiene ese dinero hundido y no lo puede recuperar. Ellos tuvieron en cuenta los costos. Les convenía. Compraban un precio beneficioso, pero no tuvieron en cuenta los riesgos. Les iba a salir barato y lo barato sale caro, decía mi abuela. Con Argentina pasa lo mismo, no somos un país confiable porque no tenemos políticas que perduren, que sean sustentables. Y no hago una crítica personal a este gobierno, ni al anterior, ni al que lo antecedió. Argentina es poco confiable. Por eso no llegaron los fondos que prometieron a Kirchner ni a Macri y difícilmente lleguen estos. Es un problema nacional, pero regional también. Por eso quiero hacer la asociación con Venezuela. China tiene desconfianza en América Latina. En algunos países menos, en otros países más. Nosotros somos los que estamos en el casillero de la desconfianza. Pablo de León. Mala, muy buenas noches. El presidente argentino recorrió en el día de ayer la telefónica Huawei, todo un símbolo por lo que significó esto como elemento de pelea, de disputa, incluso de gente que fue presa en la relación de China con los Estados Unidos. ¿Qué te parece este gesto de Alberto Fernández de haber ido a ese lugar tan simbólico? Es un gesto, Pablo. Los gestos son importantes, pero más importantes son cuando lo hacen actores importantes. Y Argentina no es un actor importante. Si Alemania va e instala Huawei, eso es un desafío para los Estados Unidos. Si Argentina instala Huawei, es una molestia. Si lo hace Brasil también, entonces Argentina pasa a segundo plano. Que haya ido, en principio, no significa mucho. Estados Unidos para las antenitas, pero ya las tienen paradas, porque tienen embajadores, espías, gente que sabe lo que está pasando. Si Argentina hiciera esto de acuerdo con Brasil, tendría las espaldas más anchas para recibir, para aguantar las represalias. De todas maneras, es muy improbable que Argentina o Brasil desafíen abiertamente a Estados Unidos e instalen Huawei porque sí. Le van a permitir participar en algunas licitaciones, en algunas áreas. Pero es muy difícil que los países que necesitan a Estados Unidos lo desafíen como para entregar su infraestructura de información, que de esto se trata. Estados Unidos no está compitiendo comercialmente con Huawei. Es una cuestión de seguridad de las informaciones. Si China tiene esa tecnología en otros países, tiene acceso a la información, teme Estados Unidos. Ahora, ¿cuánta información tiene Argentina de valor para Estados Unidos? ¿Cuánta inteligencia comparten con nosotros? Tampoco tanta. Bueno, lo que estás dando para encima domingo a la tarde-noche es medio deprimente porque decíamos, no somos ni muy estratégicos, ni muy importantes, ni sabemos tanto de espionaje, solo espionaje berreta local. Quiero llevarte por último, y un poco agradeciéndote esta comunicación con la diferencia horaria con Lisboa, es Máximo renunció a los diputados de su partido, se abre ahí el gobierno, se quiebra. ¿Qué futuro ves ahí y qué peso tiene la renuncia a la jefatura o a la presidencia de diputados del kirchnerismo de Máximo? Perón, supuestamente el líder del movimiento, era alguien que jugaba a dos bandas y con la ambigüedad. Durante un tiempo él incentivó a los jóvenes para que se rebelaran, pero cuando tuvo que gobernar optó por la responsabilidad. Y el 1 de mayo de 1974 los echó de la plaza a los jóvenes imberbes. Si Máximo hubiera estado en el balcón, se hubiera ido con los jóvenes y hubiera dejado a Isabelita gobernando. Me parece que esa es la actitud comparable. En vez de echar a los jóvenes, se fue con ellos. Pero el gobierno sigue, la nación sigue, las responsabilidades continúan. ¿Quién se va a hacer cargo ahora? Espero que no sea Isabelita. ¿Quién puede ser Isabelita? No quiero estirar la metáfora demasiado. Usted pone el remate de frase y yo estoy obligado, como el partero, a pujar, señor. Bueno. Por las cosas que menciona en la carta y las cosas que sabemos que piensa la gente de la Cámpora y las expresiones de alguna exdiputada,
creo que piensan que Alberto Fernández es peor que Isabelita. Bien, ojalá esto no sea así. Lo deseamos porque ya sabemos lo que pasó cuando se fue Isabelita en las circunstancias y lo que firmó Isabelita antes de irse. También parte de la represión provino de ahí, de López Rega, etcétera, y de ese momento que el peronismo prefiere olvidar y omitir del libro de historia. Andrés Malamud, muy gentil, realmente. Gracias. Comparto tu deseo y tu esperanza, Diego. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Cumplió años Isabelita. Sí, cumplió años. Sí. Es cierto. Bueno, muy bien. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero dar una vuelta por las apreciaciones de ustedes. Adriana Amado. La primera está relacionada con lo que decíamos del periodismo. Una de las denuncias que han hecho todas las organizaciones de derechos humanos es que ya había problemas de intromisión en la vida privada y restricciones a la libertad de expresión antes, pero en la pandemia se aprovechó para hacer mucho más férreo el sistema de vigilancia. Piensen que China ha declarado solamente 4.600 muertos por COVID. El mundo tiene grandes sospechas y de hecho muchos periodistas han sido perseguidos y desaparecidos justamente por informar lo contrario. Con lo cual también tenemos que ver ese aspecto de nuestros posibles socios. Bueno, muy bien. Voy a decir que tengo una comunicación en directo en este momento. Mao Zedong, pero yo no dejo de pensar. Si esa guita algún día llegará. De tu swap, de tus abrazos, de lo bien que la pasamos. La otra vez en 2004. Mao Zedong. Los maté, Diego, los maté. Los maté. Con esta bufanda roja y este cover de Luismi los maté, Diego. Está bien, pero yo quiero decir, ¿por qué cómo usted lleva guionado lo que va a decirle a Putin o lo que le dijo a Xi Jinping, que le dijo, si usted fuera argentino, no tenga duda, sería peronista? ¿Usted se le ocurre en el momento? ¿Usted es un improvisador? No, voy improvisando. Porque si me caigo, me levanto. Como los planes Si me económicos. pierdo, yo me encuentro. Lo importante de esta vida es que a cada uno ir metiéndole un verso. Sí. Mire, le digo Es como con la mina, ¿viste? Hay que chamullarla, ¿viste? Le tenés que chamullar el oído. Le tenés que decir las cosas que quieren escuchar, ¿viste? Estamos bien. Escúcheme. Pablo de León recordó a todos nosotros, nos recordó que en 2004 el que se hablaba encima y el que anticipó que se venían 20.000 millones de dólares de préstamo chino, fue usted. Fue Néstor. No, fue Néstor. Fue Néstor. Fue usted. Que estaban Hay una diferencia. Que se prestaban encima y entonces salieron y después Hu Jintao dijo, nosotros no sabemos nada, es una No concretó nada y encima un año después tuvo la osadía de decirle que no a Bush en contra del ALCA. Fíjate, no sabía nada de política internacional, Néstor. No sabía como yo que vuelvo con los bolsillos llenos de yuanes. Sí. ¿Leyeron Clarín de hoy? Héctor no me deja mentir, 23.700 palos verdes en inversiones. Vamos a tener por la ruta de la seda. La tenés adentro, Diego Aguilar. Querías influencia. Acá tenés la influencia. Los macristas que tanto le gustan a Bazán armaron el G20. Los llevaron a todos al Colón, le dieron champán francés y lo único que consiguieron fue No, deuda le y hicieron pobreza. llorar a Macri. A usted no lloró Claro. todavía. Usted no lloró, iban 2 años. Y mire que tiene para llorar, ¿eh? Yo con un arreglo floral en el mausoleo de Mao conseguí tarasca viva, fresca. Tanta tarasca conseguí que tengo que hacer una parada ahí en Barbados. ¿O te pensás que la tengo en el Credit Cop yo? No. Es lo de Heller. Es lo de Heller. Está bien. Eso es para los boludos como ustedes que pagan bienes personales. Bueno, me quedé... un ser de luz, aunque sea tanta distancia y con la diferencia horaria, me quedé muy bien de hablar con usted. Gracias. De a poco le estoy agarrando el gustito a esto de ser presidente. No, Sí, padre, está buenísimo. menos mal. ¿Quién te dice que relijo, ¿Quién te dice que relijo? Todo es posible. Bueno, muy bien. Los Gracias. muchachos pelonistas, todos Muy unidos bien. triunfalemos. Pelón, pelón, qué grandes Está son. muy bien. Gracias, muchas gracias. Voy a presentar, está con nosotros y le agradecemos Mariana Zubik. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Bueno, sería maravilloso si no hubiera tanto dato de la realidad en lo que el Alberto Fernández de Tarico contó, ¿no? Que tiene que ver, digamos, empecemos con lo último que venimos mencionando, que es inversiones chinas. No olvidemos que tenemos, digamos, no sabemos qué pasó con las granjas de cerdo china, más allá de la resistencia ambiental, si quedó algo de eso o no. Y después hay una base, en teoría no militar china, las Lajas en Neuquén. ¿Cómo mirás eso? Fantasma, realidad, inversiones chinas habrán, no vendrán nunca. Y después las represas que vos sabés muy bien, que nunca se construyeron, la Kirchner y la Zepernik, donde también uno sabe que compraron, amigos del poder, muchas estancias con hectáreas baratas, con la promesa de comprar barato, se inunda después para la represa y te la estatizan cara, ¿no? ¿Qué hay de todo eso? Si querés agregar vos un dato de eso, Lucía. Ahí lo que hay que recordar es que esta obra multimillonaria, estamos hablando de un proyecto, un préstamo chino por 4.714 millones de dólares para la construcción de las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner, o Barrancosa y... claro, perdón, porque el macrismo le cambió el nombre. Es una obra que ya cumplió 14 años desde su primer anuncio, una obra que estuvo bastante detenida, primero porque el gobierno de Mauricio Macri había decidido no hacerla, después la reanudó. La empresa después pidió algunas modificaciones, se redujo en un 20% su costo, quedó en esto, en 4.714 millones de dólares. Y la última novedad había sido que China había suspendido ese crédito. Bien. Ya había desembolsado 1.100 millones de dólares. Bien. El otro dato alrededor de eso fue una compra compulsiva que había realizado Lázaro Báez de 10 estancias, que pagó en efectivo en más de 27 millones de dólares, que terminó en la justicia por una denuncia que hizo Mariana Zubik, porque esas tierras se iban a inundar, se iban a expropiar, y Lázaro Báez dijo, bueno, cuando yo reciba ese dinero, lo voy a donar a escuelas técnicas. Al Hospital de Niños, bien. Bueno, Mariana, por donde vos quieras, el tema es China, inversión. Por ahí ni vienen, ojalá vengan, pero uno no sabe exactamente para qué y quién controlaría. Ya están, ¿no? Una cosa es las promesas a futuro y otras son los hechos hoy. Si vos te pones a revisar, ¿no? La verdad es que estamos en manos, y yo lo he dicho varias veces, lo hemos dicho desde la coalición cívica, en manos de cipayos disfrazados de izquierda, ¿eh? La Argentina está siendo entregada, ciertamente. Lo que está sucediendo con el tema de la represa, nosotros entendemos que es una especie de extorsión para que terminen de definir y sellar y firmar lo del 5G, que realmente es peligroso. Y sí, ahí no concuerdo con Malamud. Respecto a la información, vos sabés que esta empresa, Huawei, por una ley de China, todas las empresas chinas tienen que sí o sí tener dentro de su directorio a miembros del Partido Comunista Chino, del gobierno. ¿Y qué hace esta empresa? En realidad lo que hace es inteligencia y vigilancia artificial. Hay denuncias en todo tipo de organismos de derechos humanos sobre lo que está pasando con los uigures, que es una comunidad, una etnia que está al noroeste de China, más o menos son 12 millones. Y esta empresa lo que hizo fue desarrollar un software que lo que hace es largar una amenaza de estas personas con reconocimiento facial. Si la expresión facial es incómoda, algo de interés del gobierno, genera una alerta. Es decir, que esta empresa fue clave para los crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante. Estamos hablando de más de 1 millón. Estas personas están siendo recluidas en campos de concentración. Y las denuncias versan respecto a violaciones masivas y la destrucción de esta etnia, ¿no?, por parte de Xi Jinping. Entonces, acá hay una especie de extorsión respecto a, bueno, la verdad es que sí avanzó bastante, destruyendo el río Santa Cruz, uno de los ríos más importantes de la Argentina, que esto impacta directamente contra las paredes frontales del glaciar Perito Moreno, porque vos ahí lo que tenés que hacer es levantar la cota del lago. Y esto lo que hace es aumentar en más o menos aproximadamente, según los estudios que nosotros habíamos tenido alcance, porque sabés que además no hubieron estudios de impacto ambiental serios, aumentarían aproximadamente 6 kilómetros por hora la velocidad del agua que impacta sobre el glaciar Perito Moreno. El río Santa Cruz no hubo, como te decía, ningún tipo de estudio de impacto ambiental, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
frenó esta obra en realidad. Por eso es que el gobierno chino no ha adelantado el resto del dinero, porque efectivamente el impacto ambiental es lapidario. Pero revisemos respecto a lo que está pasando con China y con Rusia, ¿no? Lo que nosotros vemos es que la defensa de la soberanía en las actuales relaciones internacionales, la realidad es que lo que tenés que hacer es tratar de promover el multilateralismo, ¿no? Para no quedar preso de las grandes potencias. Y la Argentina está con una política en el relato errática e incoherente, pero en los hechos absolutamente entreguista. Yo creo que no hay en la historia argentina un gobierno similar. ¿Por qué? Porque efectivamente han entregado a China cuestiones absolutamente estratégicas. Esto de la ruta de la seda, vos sabés que China acaba de armar una base militar permanente en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, ¿quién está? Obiang, que gobierna desde el 79, si no me equivoco. Uno de los dictadores más criminales de la humanidad, del mundo. ¿Por qué? Porque necesita presencia en el Atlántico. ¿Qué está pasando con China respecto a esto? Y nosotros es algo que venimos denunciando en absoluta soledad, ¿no? El tema del avance de China en el Atlántico, porque su interés es la Antártida. Una de las cosas que están tratando de avanzar y que ha firmado y que lo anunció el canciller, una cosa increíble, es que van a hacer una especie de administración compartida con China del Atlántico. Cuando vemos esta luz, esta ciudad paralela en el litoral marítimo argentino, en la milla 201, que lo que hacen es apagar los AIS, que son las transmisiones satelitales, y de esa manera este convoy de entre 300 a 700 barcos factoría chinos, que vienen desde Ecuador, Perú, Chile, depredando todo, destruyendo todo, vienen a la Argentina, terminan su faena y su depredación con la pesca ilegal, porque una cosa es la pesca no declarada y no reglamentada, luego a la milla 201, y la realidad es lo que está pasando cuando apagan estos transmisores satelitales. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando apagan? Lo que pasa es lo siguiente, hay denuncias, pasan la milla, depredan dentro del litoral marítimo. Y no les podés hacer, entre comillas, para simplificar, la multa. La multa. No está radarizado. ¿Por qué no está radarizado? Y ¿qué pasa? Este gobierno lo que hizo fue bajar de una manera a tener una situación de indigencia a las fuerzas, al punto que hay un informe que lo que te relata es que las fuerzas únicamente tendrían para patrullar 50 días al año. En el litoral marítimo argentino, que es uno de los más extensos y ricos del mundo. Esto lo sabe China, lo sabe perfectamente, que nosotros hemos cedido y hemos entregado soberanía a nuestro mar argentino, y lo que pasa es que estos barcos apagan este transporte e ingresan al mar argentino, ¿no? Depredando y destruyendo también la industria pesquera argentina, porque lo que pescan, por eso ven esas luces, es el calamar. Destruyen la biodiversidad, y destruyen el caladero y destruyen así la industria pesquera, porque además ellos son los que te arman y te colocan el precio FOB de exportación del calamar, son los que más pescan, y luego vos ves en otros lugares langostinos con calamar de la República Argentina, el ILEX Argentina, y lo ponen como si fuese... Mariana, con la pesca del calamar no hay duda porque está ahí, digamos, es tangible, están los barcos chinos ahí, ya se sabe la problemática y es concreta. Pero acá hay dos posiciones. La tuya es, ojo con las inversiones y el condicionamiento que podrían generar en Argentina de estas inversiones chinas. Y otra es la posición, por ejemplo, más escéptica de, si no vinieron antes, es mentira que vendrán ahora. Argentina ni siquiera es confiable ni tan apetecible para los chinos en trenes, rutas, si vos querés energía nuclear, como diciendo, la verdad que no están tan interesados. Bueno, sí, están interesados, ciertamente. Vos lo estás viendo esto con el acuerdo porcino, que sí ha avanzado. El polo logístico antártico también. Bueno, el tema de la central nuclear con su propia tecnología es uno de los intereses y es una puja que están teniendo con Rusia, efectivamente. El mar argentino efectivamente también lo es. Y están mirando la hidrovía, que es una de las cosas que tampoco se está hablando en la Argentina, que es la columna vertebral de las exportaciones y, bueno, el ingreso de dólares que necesitamos para realmente poder subsistir en este país que está absolutamente destruido. Entonces, aparentemente, por conversaciones e información que nosotros tenemos, le entregarían llave en mano en esta licitación dilatada a China para el dragado y balizamiento de la hidrovía. O sea, también. ¿vos crees que efectivamente van a avanzar con las inversiones chinas en Argentina? De hecho lo han hecho y están haciendo. Esto que venimos relatando está sucediendo, efectivamente están avanzando y también estamos nosotros detrás ahora en este momento y por eso pido información Pero que acá pueda
respecto a algunas empresas chinas de bandera argentina, radicadas en la Argentina, que están en el sistema financiero, trabajando también con el tema de las importaciones y el dólar de la importación. Una cosa, cuando vos decís nosotros, uno supone que hablas de la coalición cívica. Así es, de la coalición cívica. Ahora, yo abro y digo, todo el espacio Juntos por el Cambio, ¿tiene afinidad con el pensamiento tuyo que tenés o de la coalición cívica sobre la depredación del calamar y otras amenazas potenciales? Y en tal caso, ¿van a hacer un comunicado, una manifestación pública de lo que piensan sobre inversiones chinas, claro, o no va a pasar? Mira, yo te puedo hablar de la coalición cívica. La verdad que imagino que no es fácil enfrentarse al gigante asiático. Efectivamente hay intereses facciosos dentro de la Argentina que no solo están en el oficialismo, también en la oposición. Estamos viendo, ¿no?, la fragmentación de un sector importante de la clase política. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a quienes están violando los derechos humanos, porque estamos hablando de criminales, de autocracias, de dictadores. Lo que está pasando con la comunidad LGTB en Rusia o en China, o lo que está pasando con esta etnia que te acabo de comentar, lo que pasa con la libertad de expresión. Es decir, no estamos hablando de democracias, de países donde está la democracia. Entonces, difícilmente los pueda ir bien a los argentinos si continuamos de esta manera. Lamentablemente estamos en esa línea, lo que pasó con Nicaragua, lo que está pasando con Irán, lo que ha pasado con el terrorista allí, donde miramos hacia otro lado. Y cuando mencionan Venezuela, efectivamente, la verdad es que Rusia está en Venezuela, está instalada allí, hay prácticas. Nosotros acabamos de presentar un pedido de informes y un pedido de interpelación, porque el ministro de Defensa muy jocosamente anuncia prácticas militares de nuestras fuerzas con Rusia, ¿no?, donde no compartimos doctrina. Ustedes saben muy bien que acá está muy separada la doctrina que tiene que ver con la defensa y la defensa interior o exterior. Bueno, esto no sucede claramente en Rusia, que además era una de las banderas del kirchnerismo. Y esto ya se cerró, ya se firmó, nosotros pedimos informes y hasta ahora no nos han respondido violando claramente la ley. Para hacer alguna actividad militar con Rusia, ¿qué momento? Sí, qué momento, efectivamente. A ver, nosotros venimos informando ante organismos internacionales todo lo que está sucediendo, porque hay una cosa que para nosotros es muy clara. El golpe que se está llevando adelante es contra la Argentina, no contra el presidente, ¿no? El presidente es parte de esto. Lo que hacen y lo que estamos viendo, lo que vimos con Máximo Kirchner, lo que estamos viendo con... ¿A qué te referís? El golpe. Sí, lo que vos ves en realidad dentro de la fuerza que está gobernando la Argentina es gatopardismo, que es realmente el peronismo sabido, y esto en ciencia política y se sabe muy bien. Creo que el paradigma del gatopardismo siempre ha sido el peronismo, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Dentro de la propia facción de gobierno empiezan a mutar algunas expresiones para tratar de reinventarse de cara a las elecciones del 2023. Por eso el berrinche de Máximo Kirchner, que solamente es eso, ¿no? ¿Pero es berrinche o es golpe? Porque el golpe es contra la Argentina. A ver, el golpe claramente es contra la Argentina. Estamos al límite de un default. Lo que está sucediendo es, cuanto peor mejor efectivamente, tratar de estar en los márgenes, en la situación marginal. ¿Por qué? Sucede que, y esto también lo hemos desarrollado, en tiempos históricos no puede concretarse el plan de impunidad de la vicepresidenta y del resto de los funcionarios que gobernaron la Argentina y que están todavía gobernando la Argentina. Entonces lo que están tratando de hacer es alianzas fuera de la Argentina con dictadores que puedan en todo caso el día de mañana abrazarlos y acogerlos dentro de estos regímenes, o también garantizarles con financiamiento o cierto financiamiento la impunidad. Porque ¿qué pasa? Cuando se anuncian este tipo de inversiones, entre comillas, ustedes saben muy bien que hay en paralelo a la Cancillería otro sector, que fue el papelón que vos contabas, que también había anunciado en su momento Alberto Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, creo, ¿no es cierto? Vos sabés que en paralelo hay una especie de consultoras de China que están satelitando alrededor del establishment para tratar de convencerlos también con inversiones futuras, ¿no es cierto? Entonces, claramente, en la falta de dólares y en la fragilidad de la economía que tiene la Argentina, empezás a escuchar el silencio, ¿no? Entonces, por eso respondo a tu pregunta. Es bastante difícil encontrar eco cuando te estás enfrentando al que tiene la billetera cuando vos estás tratando de... Ahora, vos estás hablando del silencio y uno de los silencios más interpretados en esta semana es el silencio de la vicepresidenta. En base al conocimiento que tenés de la familia,
¿cuál es la hipótesis más válida? ¿Que estaba en contra de la voluntad de la vicepresidenta la renuncia de su hijo o están acordadas? No, bueno, a ver, el silencio habla por sí mismo. Su hijo es una especie de ventrílocuo, digamos, ¿no? En sus actos, porque yo esto lo he dicho muchas veces y resulta que pareciera no calar y en algún punto eso sí me frustra un poco. Y lo vengo diciendo hace muchísimas décadas porque los padecemos desde hace 30 años. Este tipo de regímenes políticos enloquece porque realmente es la locura. Entonces intentamos, y esto lo hemos charlado, darle visos de racionalidad a la locura y tratar de interpretar los gestos, pero el tema acá es leer los actos, ¿no? Detrás, esto empieza en la secuencia que tiene que ver con haber perdido las elecciones, la carta de la vicepresidente, ahí te anunció los pasos a seguir. Ella fue clara ahí y además no nos tiene que sorprender. Yo siempre digo, me sorprenden los sorprendidos. Pero ellos te cuentan lo que van a hacer. Ella en esa carta te contó lo que iba a hacer y la terminó de culminar en esta primera etapa de golpe a la Argentina con la renuncia de Máximo Kirchner para intentar tirar fuegos de artificio alrededor de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que cada día, mira lo que pasó, ¿no? Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque y al día siguiente sube el dólar, caen los bonos y las acciones de la Argentina y aumenta el riesgo país. Es decir, el daño que están generándole a la Argentina es enorme y lo que hacen también es atentar contra su propia base de representación porque están empujando cada vez más a los argentinos a la pobreza. Entonces, están llevando la marginalidad a la Argentina. Usted dice que ese daño es a propósito. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Efectivamente, es a propósito. Mira, y es lo que hicieron en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz era una provincia extraordinariamente próspera, donde el sector productivo era lo más pujante. Vos tenías de manera muy marginal lo que era la administración pública. Hoy más del 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública, no existe el sector privado. Vos antes tenías la ganadería y todo lo que era lo extractivo alrededor de lo extractivo y los recursos era extraordinario, ¿no? Era una de las provincias más pujantes que tenía el ingreso per cápita más grande, más alto de la región, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Destruyeron la matriz productiva de la provincia de Santa Cruz, convirtiendo a todo ese sector en rehenes para poder someterlos al poder político. Porque lo que tenemos que entender... ¿Ese es el proyecto nacional? El proceso es ese, porque tiene que ver con la concepción de poder. Ellos replican un manual desde el origen, que es la provincia de Santa Cruz, y es lo que están llevando adelante. Entonces, una situación como la que estamos viviendo en la Argentina, de extrema vulnerabilidad y fragilidad económica, es el escenario propicio para que ellos puedan desplegar la concepción de poder y así intentar perpetuarse, ¿no? ¿Nos hacen pobres para poder manejarnos? Claro. Pero si ya perdieron en esta política, que la propia Cristina denunció en la carta que vos mencionás, Mariana, perdieron las elecciones. Y una hipótesis es que Máximo aventura que con el plan del Fondo Monetario y el acomodamiento de la macro, que tiene un costo, van a perder. Y por eso prefiere preservar un espacio de poder al proyecto de país, si vos querés, o a la racionalidad. Pero hay una racionalidad, alguno podrá decir es mezquina o está protegiendo sus intereses, sí, pero tiene una lógica. Una lógica facciosa, efectivamente. A ver, respecto a esto que decís, ellos necesitan mantener los fueros, porque vos lo que estás viendo, él renuncia de una manera simbólica a la presidencia del bloque. Sigue siendo el presidente de ese bloque claramente, porque van a hacer lo que Máximo Kirchner y la voluntad de Máximo Kirchner, en realidad la voluntad de la vicepresidenta quiera. Entonces, sí, hay intereses facciosos que tienen que ver de vista y de cara al 23, y la Argentina es muy dinámica. Hoy nosotros decimos esto y planteamos esta situación y advertimos en virtud de el escenario económico, ¿no? Este tipo de regímenes populistas, entre comillas, sin billetera se les hace complicado. De hecho, han perdido las elecciones, decís vos. Efectivamente, tenés razón. Ahora, el tema es, recordá, ellos se fueron del poder y volvieron. Entonces, el tema de la concepción de poder a perpetuidad tiene que ver con entrar y salir. Bueno, pero acá gobierna alguien puesto por ellos. Ellos están diciendo, y es muy interesante, esto es la verdad que es tremendo. Hoy uno lee algunas columnas de gente muy allegada al kirchnerismo duro y hablan de su gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, no es de nuestro gobierno. Es muy impresionante la distancia y la agenización. Hay un trabajo discursivo también para decir, este no es nuestro gobierno, que empezó con la reforma, ¿te acordás del intento de reforma de la justicia? Que cuando Cristina dijo, este no es mi proyecto. Digo, ahora, pero lo que digo es, puede funcionar esto, y voy con vos, puede funcionar esto de que Máximo y el kirchnerismo dan un paso al costado y después dicen, ¿qué tal? ¿Cómo están?
quieren comprar este folleto, somos el verdadero Frente para la Victoria y venimos con las ideas originales de Néstor y Cristina. Ese que fue un impostor. ¿Puede resultar el truco? Va a depender de los argentinos, ¿sabes? Porque a ellos les ha resultado justamente por la incapacidad de retener hechos recientes, ¿no? Yo siempre repito una frase de Lilita. Sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Y es lo que no estamos entendiendo en la Argentina, no tenemos memoria. Si vos vas a hechos recientes respecto a esta concepción de poder, ellos ingresan al poder en el año 91 derrocando a Del Val, entraron por la ventana. Porque Del Val había utilizado una máquina vial para abrir un camino. Para arreglar la entrada de su casa. ¿No? Entonces, por eso lo derrocan, le hacen un juicio político, lo derrocan, ingresa así al poder. Pero no me digas que largan con una máquina vial. Sí, estaba en el destino. El tema de las máquinas viales. Realizan un juicio político impulsado por la propia Cristina Fernández de Kirchner porque había utilizado una máquina que era propiedad del Estado, porque era de vialidad provincial, para allanar un camino que era de acceso a su campo, a una chacra que tenía. Luego ese es el primer antecedente. Ese es el primer antecedente. Luego ves lo que sucedió con Sergio Acevedo en el año 2006. Lo voltearon a Sergio Acevedo directamente. Entre otras cosas porque Sergio Acevedo se había negado a firmar un decreto que le concedía un 30% de anticipo de obras a Lázaro Báez. Eran 600 millones. Ahora, yo, retomando lo que vos decías, que yo quería analizar un poco eso, porque lo que digo es, está claro que Máximo Kirchner, con su salida a la presidencia del bloque, él ya tomó un camino y la cámpora de diferenciación. De acá al 2023 va a ser todo de diferenciación. Si después él es candidato, quien sea, no lo sabemos. Pero digo, ahora, el tema es cómo este proyecto de poder continúa haciendo que este gobierno sea cada vez peor, que no le voten el acuerdo, que no le voten un montón de cosas. Digo, ¿cómo van a continuar en el poder? ¿Cómo va a ser Máximo o Guado de Pedro el que sea presidente si hacen que el gobierno del Frente de Todos sea un gobierno malo? Es como son 2 años, ¿no? Es como serruchar la rama de la que cuelgan también. Y es que ya las elecciones le dijeron algo, además. Es el proceso de despegue, tratar de despegarse es eso, ¿no? Vos hoy leía un poco por arriba las declaraciones entre Bernie y Aníbal Fernández. Es decir, vos vas a ver replicarse eso en distintos estamentos, entre las terceras, cuartas líneas. Esto va a ir sucediendo para tratar de darle un poco más de qué sé yo, de certeza a lo que están diciendo, de credibilidad a lo que están haciendo. Pero por eso yo repito en esto que tratemos de no confundirnos con los cantos de sirena y con el relato, que son realmente buenos para eso, porque además son personas que no tienen escrúpulos y que pueden decir cualquier cosa. Lo importante en esta etapa de enorme confusión es analizar los hechos, es decir, los pasos que van llevando adelante en los hechos, más allá de la construcción del relato, que es lo que a ellos les sirve para tratar de mantenerse el día en el 23 con algo de fueros, porque saben que pierden. Es decir, esto no lo harían si no tuviesen la certeza de que en el 2023 pierden el gobierno irremediablemente, ¿no? ¿Cómo va a convivir ese doble planteo, como menciona Pablo, en el tema justicia, por ejemplo? Una manifestación la semana pasada pidiendo la renuncia de todos los ministros de las Cortes, algunos que intentaron tomar distancia, pero a los días Cristina presenta un escrito en la justicia criticando duramente a la Corte Suprema de Justicia. Cristina, que lleva a Alberto Fernández como testigo en un juicio en su contra, no va a tener otra opción que defenderla. No puede el presidente ir a criticar lo que hizo su actual vicepresidenta. No puede. No va a poder hacerlo Sergio Massa tampoco, que va a tener que ir a declarar. Digo, esta suerte de dualidad o de diferenciación pareciera ser que en el tema judicial no va a poder ser. Un Congreso que además tiene que definir una nueva ley para el Consejo de la Magistratura, una reforma judicial que sigue naufragando en el Congreso porque a Cristina Kirchner no le gustó. No hay dualidad ahí no hay dualidad alguna, ahí están totalmente unificados. Por eso te digo, es decir, él que tenía el trabajo de garantizarle la impunidad a ella no lo pudo concretar. Era el trabajo que le había llevado. No le ha ido tan mal, obtuvo 4 sobreseimientos sin juicio oral. Sí, pero que sabemos que se pueden revertir porque fueron absolutamente hechos de un mamarracho, fue eso, y que en realidad las causas más importantes, que son obra pública y cuadernos, están avanzando. Obra pública, ella va a terminar procesada como jefa de la asociación ilícita, no hay otra opción en esto. Estamos esperando además los resultados de lo que fueron los peritos de la Corte Suprema. Entonces, hacia ahí no hay dualidad, están todos unificados, pero saben que no lo pudieron concretar. Entonces, es por esto que están avanzando con algún tipo de estrategia hacia afuera, para tratar de ver el día de mañana quién los va a abrazar y cómo van a ser. Pero
el derrotero de la Argentina en este momento, a ver, la situación que estamos viviendo los argentinos es realmente dramática, con un grupo de desquiciados al mando que intentamos todos tratar de explicar, ¿no? Y buscarle razón a los hechos y a los actos y a los dichos, pero la verdad es que la degradación y descomposición de estos es realmente preocupante y es preocupante para las consecuencias, ¿no? Por eso, hablando del día de mañana, que es el día de hoy, porque el mañana es muy próximo en Argentina por lo vertiginoso de los acontecimientos, Juntos por el Cambio también tiene que terminar de definir quién quiere ser cuando sea grande. Porque uno lo que ve es que hasta que apareció la definición del fondo y que hizo estallar al frente de todos, veíamos a una oposición que había ganado y después de ganar se había enredado en una suerte de conflictos internos y puntos de vista diferentes. Recuerdan ese subbloque que se había armado con la gente de Lustó en diputados, y 5 o 6 eventos que mostraron la diferenciación. Y yo digo, ahora también hay una diferencia en qué hacer frente a el Congreso y la firma del acuerdo del Fondo Monetario. ¿Qué pensás que va a pasar ahí o cómo se va a dirimir? No sé. Porque no está unificado junto por el Cambio. No está unificado, no sé qué va a pasar. Y acá para nosotros es claro lo siguiente, quienes especulan, tanto del gobierno como de la oposición, y quienes entienden que estamos en un momento absolutamente histórico, y que esto no se trata de la interna del gobierno. Institucionalmente nuestra respuesta tiene que ser con la Argentina y evitar el default. Pues el default va a significar, el default es no votar contra los pobres. Pero suponete, Patricia Bullrich dijo la semana pasada, tengo una idea, en vez de someternos a todos al Congreso, bueno, que elimine o que derogue la ley que hace pasar por el Congreso y que lo decrete, y que decrete el acuerdo. Aparentemente el Fondo Monetario Internacional quiere que esto pase por el Congreso. Y en ese caso, bueno, a ver, en primer punto estamos hablando de algo que no existe, porque esto ha sido una carta de intención, el acuerdo no lo tenemos a la mano, no hemos visto los alcances de eso y cuáles son las condiciones. No obstante, nos parece que es importante para tratar de navegar en estas aguas turbulentas y en el medio de esta tormenta, dar cierta estabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad, somos diputados nacionales. ¿Qué quiere somos decir? Representantes. ¿Vos votarías a favor? Nuestros pronunciamientos en esta instancia de transición, todavía no lo sabemos, pero esta instancia de transición son muy importantes frente a la inestabilidad. Lo que nosotros digamos puede llegar a repercutir negativamente en la vida de los argentinos. De hecho, lo vimos con el acto y el hecho puntual de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Lo dijimos, se disparó el dólar, cayeron las acciones, los bonos, se disparó el riesgo país. Eso significa más hambre y más pobreza. Entonces, en este momento no podemos especular con eso. Tenemos una responsabilidad histórica y para nosotros es importante honrar las deudas. Y nosotros vamos a tratar de acompañar esto y este proceso de manera absolutamente responsable. Y pido y pedimos nosotros desde la coalición cívica que entender que especular en este momento es absolutamente inmoral. Y es contrario al interés nacional, y es contrario al interés general. Entonces, me parece que están muchos mirando el 2023 sin darse cuenta que falta mucho para llegar a esa instancia y que las consecuencias de sus dichos y de los hechos van a impactar directamente contra las personas que más sufren en la Argentina. Entonces, es un momento de contrato moral en serio. Cuando Carrió habló de contrato moral, hablaba de esto. Nuestra declaración de principios es no robar, no mentir y no votar contra los pobres. Y boicotear un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es votar contra los pobres. Mariana Zubik, te agradecemos especialmente que hayas estado hoy. Este es nuestro primer domingo del 2022, así que muchas gracias realmente. Un placer. Pablo de León, ¿viste cuando vas al supermercado por ahí en septiembre, octubre y ves un canasto con arbolito de Navidad y decís, ¿Ya? Esta gente me está robando 2 meses de mi vida? Bueno, el dato que le voy a dar no es tan igual, pero es como que ya empiezan, se vienen las clases. Los guardapolvos. ¿Me estás robando 15 días? Sí, Pablo. Hay un protocolo en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, que va a alargar Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos me decís que la mayoría de las mamás y los papás que nos están viendo no compraron ya las cosas para los chicos? Sí, bueno, pero este es como... ya las compraron. ¿Sí? ¿Compraron? ¿Vos ya las compraste? No sabes nada de esto. No, por eso pregunto, Por favor. Estoy preguntando porque no sé, Pablo. Y te conviene, como cualquier cosa, vos no te conviene comprar el regalo el 23 de diciembre, te conviene comprarlo a principio de mes. O decir el 26 me olvidé. Claro. O bueno, no comprarlo. Ese es tu estilo. Bueno, mañana, hablando de las clases, como decías vos, Diego Seigman, el gobierno de la ciudad va a anunciar cómo va a ser el protocolo. Vamos a ver algo de información respecto a esta situación. Las clases
arrancan el 21 de febrero. No estoy diciendo nada demasiado remanido, no, porque en algún momento se había dicho, y por ahí con la cepa Omicron, el nivel de contagio puede llegar a dilatarse, no. El 21 de febrero arrancan las clases en Cava, al decirle a tus amigos que compren las cosas que les faltan, pero está claro que esto es así. ¿Qué va a pasar? Va a haber un nuevo protocolo en virtud de la experiencia recogida ya en 2 años y en qué cosas van a ir. Mira, por ejemplo, no se va a exigir el pase sanitario. Esto es algo que se estaba discutiendo, se estaba hablando, no van a estar pidiendo concretamente saber si tu hijo, tu hija se ha vacunado o no. Lo que sí está claro es que ahí va a seguir habiendo cuidados que tienen que ver con el barbijo fundamentalmente y el que esté en las O sea, aulas no, en la aisladas. ciudad no va a ser obligatorio que tu hijo o hija estén vacunados. No. Tiene que estar con los cuidados que tienen que ver con la distancia y que tienen que ver con el barbijo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, señor director? Vamos a encontrar un protocolo más simple y más cercano a la normalidad. Va a ser de a poco, van a empezar algunas cosas que tienen que ver con los chicos que en estos años realmente han aprendido el cuidado. Es más, a veces los chicos te dicen a vos que te pongas el barbijo, que te pongas bien el barbijo. El protocolo va a empezar a tener visos parecidos a la normalidad. Entonces mañana, con el anuncio que va a hacer el jefe de gobierno y la ministra de Educación, Soraya Acuña, vamos a ver lo importante de que esto que va a ser distinto y un poquito más liviano que lo anterior, se cumpla para que todos estemos tranquilos. Muy bien, gracias Pablo. Recibimos a otro invitado, el queridísimo Claudio Suchovic. Sucho para todos. ¿Cómo estás, Sucho? Qué placer estar. Me siento parte de acá. Bueno, está bien, muy bien. Entonces vas a tener que venir cada vez que te llamemos y no nos vas a decir que te invitaron de otro canal. No, pero tengo que mirar este programa. Muy bien. Muchas veces no puedo. Flow. Estimado Sucho, vos sos el doctor. Ahí. Hay un cuadro clínico que es este acuerdo, no acuerdo, intento de acuerdo con el fondo, las declaraciones de Alberto en Rusia y China, una semana antes lo del anuncio del fondo. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Dale. ¿Qué hay que mirar de toda esta nube de información? A ver, todo y con calma. ¿Por qué? Hay un solo de la nota anterior, felicitaciones, muy interesante, pero quiero hacer 2 salvedades. Primero, cuando vos haces un acuerdo con alguien, puede inspirar confianza o puede inspirar desconfianza. No lo sabemos. Por mi ideología, cuanto más acuerdos hagas y cuanto más libre sea en el comercio, mucho mejor. Pero me gustaría hacer una diferenciación. Una cosa es cuando pactás con un privado y otra cosa es cuando pactás con un Estado. Porque en el fondo, si te sale bien, está todo bien, pero si sale mal, no es lo mismo pactar con una inversión pública que con una inversión privada. No lo puedes multar, es otra condición, lo marcaría. Miraría a los países que hicieron acuerdo, si la gente vive mejor o no vive mejor, en ese análisis de diagnóstico como médico. Y segundo, con la confianza. Últimamente estoy jugando con un ejemplo. Y creo, no sé si acá lo hice. ¿Conocen a alguien en el mundo que ahorre en rublos? La moneda rusa. ¿Conocés gente que ahorre en yuanes o políticos que ahorren en yuanes? ¿Conocés gente que ahorre en la moneda iraní? Si la moneda expresa la confianza que le tiene la gente a la emisión de un banco central, ¿estamos seguros que vamos a inspirar confianza? Por más, vienen inversiones de tal lado. ¿Me va a inspirar confianza de quién viene? Insisto, miremos cualquier país del mundo, cualquier clase política y cualquier ideología. Cualquier ideología, inclusive los gobiernos de izquierda. Agarrar patrimonio, ¿en qué ahorran? ¿O cómo mandarías a tus hijos a estudiar a Irán? A tus hijas, mejor Sucho, dicho. podemos jugar, Y segundo, podemos darle un costado lúdico al programa. Juguemos con esta idea. Sucho, acá tenés el medidor del tanque de nafta del Banco Central. Con la rayita acá, ¿estás para hacerte el que elegís de dónde viene la plata? No, pero si elijo, no necesariamente me va a traer más plata. Y vamos a tu pregunta del fondo, segundo ejemplo. Suponete que Adriana representa al Fondo Monetario. ¿Cuánto le debo? Yo soy el deudor, yo soy Argentina. Cristalina. ¿Cuánto le debo a Adriana? 43.000 millones de dólares. Pablo representa a los bonistas que ya arreglé. ¿Cuánto le debo? 200.000 millones de dólares. Vos representás la deuda nueva de los 2 últimos años. ¿Cuánto debo? En pesos dolarizados al valor de hoy, 53.000 millones de dólares. Y ellos dos, en comando, representan otros organismos multilaterales y las provincias. Entre ellos tengo otros 50.000 millones de dólares. Entonces,
Ustedes ven cómo discuto con Adriana. Y no te voy a pagar, y sos un desastre. Ustedes le van, cuando decía, ¿por qué bajan los bonos después? ¿Ustedes se van a poner contentos como yo negocio con el resto? No. Una linda frase de un amigo es, cuando uno es digno, primero paga y después se ofende. Cuando uno no es muy digno, primero paga y después no se hace el ofendido para no pagar. Primero, no se hace el ofendido para no pagar. Entonces, la negociación con el fondo, para que haya default, yo no le tendría tanto miedo. Ahora le saco relevancia. Creo que están marcando la agenda de todos nosotros, pero es el menos riesgo de todos. ¿Por qué? ¿Cuál es el menos riesgo de todos? A Adriana tampoco le interesa mandarme al default. Para que yo me declare en el default, los bonistas, yo voy y te hago juicio porque soy privado. Y si te hago juicio, puedo declararte el default. Ahora, si yo soy Fondo Monetario, que soy un organismo político, no económico, que no me conviene que vos te caigas, no necesariamente te voy a mandar al default. ¿Qué hizo siempre? Bueno, no se puede discutir con vos. Estás muy histérico. Te voy a dar una semana más. Está bien, No, pero entonces, un poco eso es lo que le recrimina en una carta terrible Máximo a Alberto Fernández. ¿Para qué cerraste antes? Y Alberto Fernández dijo, se lo dijo a Mario Weinfeld en Pagó. Se le dijo, yo podía haber tenido un feriado bancario el lunes si el viernes no arreglaba. Lo que evitó eso es que pagaste la cuota. Entonces, el fondo te dice, bueno, dibujémoslo, claro, yo te voy a dar la plata suficiente para que tengas para pagarme las cuotas. No es plata nueva. Pero en el fondo, estoy discutiendo 43.000, 200.000, 50.000, es la que menos le debo. Y en el fondo, en los mejores términos, porque son políticos. Una cosa cuando la decisión es política y otra cosa es cuando negocias con privados. Vos con privado le podés poner una multa, podés decirle contaminación ambiental, como se hizo con Repsol. Le puedo decir un montón de cosas y puedo negociar. Con un Estado, y con un Estado 100 veces más grande, no sé si tenés la de ganar. Vos hablás de China. O Rusia. Bien. O Irán. Bien. Ahora, ¿por qué en el folclore, yo, Fondo Monetario, soy la mala de la película? Sí, soy la que menos, la que menos deuda tengo. Es la más fácil de atacar. ¿Por qué? Ven. Pero pará, el fondo es el prestamista de última instancia. Ustedes ponen www Fondo Monetario Internacional, que sale todos los datos. Primero que Argentina, obviamente es el principal acreedor, pero después negocia con Egipto, con Ucrania. Dato, pequeño dato. Si escuchan esto no lo van a poder creer. ¿Ustedes pueden creer que la deuda de Ucrania rinde la mitad que la deuda argentina? Sí. O sea, le tienen más miedo al riesgo tiene argentino. Mucho más riesgo los bonos argentinos. Pero que un país en guerra. O sea, yo le tengo más miedo a la Argentina que un país en guerra si yo miro los precios y estoy describiendo, no estoy opinando, estoy describiendo los precios. Ahora voy a Adrián. ¿Qué se dice del fondo? Prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Que soy prestamista de última instancia. ¿Cuándo lo visitan los países? Cuando están en la última instancia. ¿Por qué bajan los mercados el día después? Porque estás reconociendo que estás... Es como vas al cuevero. Entonces vas al cuevero a descontar un cheque. Te ven todos, che, salió del cuevero este. No, le está yendo bárbaro, debe tener un negocio. Cuevero, como el carnicero afila el cuchillo así y lo mira con el delantal puesto. ¿Llegaste acá? Bueno. ¿Y vos te crees que el cuevero no sabe que si vos lo fuiste a ver es que los bancos y... Entonces el fondo... Entonces vos decís, no, esa plata está mal. ¿Y pero para qué tomaste esa plata? Para devolver la otra. Y la otra para devolver la otra. Entonces, en realidad a veces es el discurso con el que discutimos nosotros y nos entretenemos en un programa de tele o en un congreso o lo que fuera, y después vamos a lo efectivo. Repito, mira los otros deudores del fondo. Todos los deudores. Te doy la lista si querés. Primero Argentina, segundo Ucrania, Pakistán, ¿verdadero Egipto. o falso, Sucho? La diferencia es que el fondo se te mete... te hace revisiones y te dice dónde en cada renglón que vos tendrías que ajustar. No. Incluso hay un borrador, dicen que hay cláusulas que incluirían impuestos en alza a, por ejemplo, la renta ociosa. No lo sé. ¿Podría estar ninguno de pidiendo nosotros, el fondo que levanten impuestos? En ninguno de los casos hasta ahora se ve. Lo que te dice el fondo es, vos tenés que bajar el déficit. Vuelvo a mi ejemplo. Ustedes me escuchan discutir con ella y le digo, che... Ella me dice, Claudio, deberías gastar un poco menos, ¿no? Porque me tenés que devolver. Entonces lo lógico es que gastes un poco menos. Y ustedes escuchan, no, jodete, yo no voy a dejar de gastar. Yo mi calidad de vida no la voy a perder. Ustedes también se van a asustar. Entonces en el fondo no me está pidiendo algo, me está diciendo, baja el déficit fiscal. Baja el déficit fiscal, punto. ¿Cómo lo haces? Si subiendo impuestos. Es problema tuyo, es como vos manejes tu política interna. Tiene un formato, tiene ideas, tiene... Lo que te dice el fondo es, bueno, a ver, revisemos juntos. ¿Por qué gastas tanto? Y gastás mucha plata en subsidios. Y esta gente merece subsidio y no. Entonces empiezan a discutir, pero no hay un ultimátum
de la letra chica. A ver, te hago una pregunta práctica en virtud de lo que vos estás diciendo. El Fondo Monetario hoy tiene que negociar con la Argentina, el miércoles vuelve Alberto de la gira, se va a volver pro norteamericano una vez más para acordar, entonces le van a decir, mira Alberto, tenemos esto que arreglar esto, pero escúchame, vos no te estás hablando con Cristina hoy. Máximo te renunció. Ellos dos te están pidiendo la cabeza de Guzmán, que es el que negocia con nosotros. ¿Todo esto aparece en la mesa cuando se sientan con el fondo? Te repito, primero que no lo sé, porque no estoy ahí en ninguna reunión y todos fantaseamos. Y veo que seguimos mucho, y dale con el fondo, ¿no? Seguimos mucho discutiendo con el fondo. Pero te quiero repetir otra vez, el fondo está acostumbrado a lidiar. El segundo deudor es Ucrania, el tercer deudor es Egipto, el cuarto deudor es Pakistán, Ecuador, Grecia. ¿Vos te crees que no está? No, Nigeria, Líbano. ¿Vos te crees que no está acostumbrado a lidiar, que somos el único país que tiene problemas políticos? Al revés, nuestros problemas, por lo menos tenemos democracia, por lo menos podemos discutir, por lo menos vamos al Congreso. Discuten con países que no van a un Congreso. Pero es obligación ir al Congreso el FMI. En la letra le dice a Argentina, ustedes tienen que ir al Congreso, o es una disposición que puso el gobierno y que ahora le está costando esto, la renuncia de Máximo Kirchner, otra crisis interna en un momento complejo. Déjame contestar, hay muchas interpretaciones que lo escuché, yo no tengo una buena respuesta. Parece que fue una autoexigencia argentina del Congreso porque en otros países los acuerdos con el fondo no exige. O sea, es de buena voluntad que vos digas yo acuerdo con un país. ¿El país está de acuerdo? La lógica es, si vos vas a firmar un acuerdo a 10 años, la lógica es que esté de acuerdo, negociás con un país, que se extienda en el tiempo y que escuchen a la oposición. De hecho, cuando viene el fondo, no solo habla en todos los tiempos, cuando vienen las misiones del fondo, hablan con la oposición, hablan con los sindicatos, hablan con las empresas, hablan con todos porque, repito, el prestamista le presta a un país, no a un gobierno. Igual habla mal, que vos decías, definiste muy bien, vamos a tomar lo que definiste al FMI, de ser el prestamista de última. Se definen ellos así. Pero habla mal de nosotros, ¿no? Porque digo, la Argentina fue una y mil veces, y el último préstamo más grande fue la gestión de Macri. Digo, habla muy mal de todos nosotros. Pablo, ¿por qué no preguntamos eso? ¿Por qué siempre vivimos endeudados? Bueno, entonces yo quiero pasar... ¿Por qué no preguntamos por qué tenemos un déficit fiscal? La madre de todas las batallas es que gastamos mal, gastamos mucho más de lo que nos ingresa y la gente cada vez vive peor. Siempre pregunto lo mismo, si tenés el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza, primero cuestionaste vos. Entonces, no es culpa del que me prestó. ¿Por qué fui ahí? Entonces, insisto, y ahora ya con voz más enérgica, otra vez, incluso nosotros hoy acá, estamos juzgando al que nos prestó y no nos juzgamos nosotros mismos que mal gastamos el bloque anterior. Que vos decís, che, ¿cuánta plata? Nunca vamos a discutir cuánta plata perdimos en corrupción, en lo que fuera, y en privilegios políticos, en puestos políticos de parientes. Bueno, eso no se discute. Lo que se discute es ¿y por qué me prestó? Y la condición de que en vez del 1 me cobre el 2. Es un problema moral, mucho más que un problema. Se viene, sí. Carlos Zanini pidiendo, como procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, pidiendo que las autoridades del FMI que le dieron ese préstamo a Mauricio Macri vengan a declarar a la justicia en esa causa judicial que inició el gobierno. Bien. Por ese acuerdo que ahora se está discutiendo. Uno ve que lo que dice Lucía tenía sentido porque entra, digamos, entra en la misma paleta de Máximo Kirchner diciendo yo me bajo de la presidencia porque no estoy de acuerdo, y le dice a Alberto Fernández, no invoques a mi padre, con otras palabras, vos no invoques a mi padre porque mi padre se jugó la vida y la sangre en la negociación y no es lo que hiciste vos, ni por los resultados ni por la estrategia. Fue muy personal el ataque de Máximo, eso no sé qué recuperación tiene, pero quiero ir a la madre de todas las batallas, que es lo que vos mencionas, porque el fondo es el malo de Titanes en el ring, todo el mundo abuchea y ya es fácil cargar contra el fondo. ¿Vos ves que se esté dialogando acerca de algún plan más allá de las exigencias de las metas fiscales, etcétera, para traccionar a la Argentina? No, la discusión que veo es más de lo mismo. No sé si hay algo atrás y ojalá, pero yo veo más de lo mismo. Y un paréntesis, que lo repito siempre, la deuda con el fondo es el 12% de la deuda argentina. Sigan ustedes si quieren. El 12% de la deuda argentina es lo que le demos al fondo. ¿Verdadero o falso? Pero ese 12% es condicionante y la otra no. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Y quedó demostrado a través del tiempo. En el 2002 no le pagaste anticipado en el 2005, principio del 2006, le pagaste anticipado y no es que van a venir con los marines a sacar el agua o a cobrarte. Punto. Y hay millones de países. El tema es el voluntario.
Vos te preguntás por qué nadie me presta voluntariamente. Y al final me equivoco yo ahora porque volví yo voluntariamente al fondo. No lo tenía que haber hecho. Pero insisto, es el fondo... ¿Y el 88% restante a quién le debemos? Bonos. ¿Sabes cuánto tomó el gobierno actual, independientemente de si a quién le prestaste o quién no le prestaste, en LELIQ y en LETES? Letras del Tesoro, letras del Tesoro y LELIQ del Banco Central, que tiene una tasa del 40% anual y se renuevan cada 3 meses, 4 meses, 1 año a lo sumo. Quiere decir que cada año se duplica esa deuda. En total, 50.000 millones de dólares en los 2 últimos años. Y Sucho, acordate que la campaña era hay que sacarle a las LELIQ de la bola de LELIQ para llenarle la heladera a los jubilados. Ahora me pongo yo en abogado del diablo. ¿Tenían otra? No. No, claro. Porque en realidad tienen un déficit fiscal enorme. Políticamente, vamos a juzgar a lo que les prestaron porque hicieron un acuerdo político. Sí, ahora también. Porque le están dando una mano siendo poco exigente porque el fondo es un ente político. Última pelota de la noche. Quería ir a lo del déficit. El ajuste tiene, sí, la palabra ajuste está entre nosotros, por algo renunció Máximo, porque interpreta, y Cristina uno supone en su silencio también, que es un sendero de ajuste, no es el plato del restaurante kirchnerista, no están acostumbrados a servir restricciones, son distributivos. Y a diferencia del peronismo, que es flexible y pragmático, para bien y para mal, el kirchnerismo es rígido e ideologizado. Entonces yo te pregunto, ¿quién es el pato de la boda si se cumplen las metas fiscales? ¿Quién va a pagar el ajuste en el plan del fondo? Por suerte me haces una pregunta fácil. Por suerte, la más fácil del día de hoy. Le pregunto a todos los que están acá, a los que nos están mirando, ¿no estamos viviendo un ajuste fenomenal? Los jubilados seguro. ¿Y ustedes no tienen más de un laburo? ¿Llegan cómodos? ¿Realmente ahorran? ¿Realmente están discutiendo cuánto me subió la lechuga, cuánto me subió? ¿No está bien? ¿En serio me están diciendo que no está viendo un ajuste? ¿Cuánto vale tu salario en dólares? No en dólares, porque está bien. En la devaluación, desde el dólar cómodo de Alberto en 60, ¿te acordás? Pero está claro. Olvídate, pues yo ahora quiero ser, como haces vos en el programa, abogado del diablo. Bueno, acá vivimos en pesos y ganamos en pesos. Está bien. Medilo en ibuprofeno, medilo en las cosas que vos consumís contra la inflación. Contra todos lo que va a venir. Pobres. Todos más. Entonces el ajuste lo estás haciendo. De hecho, el déficit fiscal es menor que al del año pasado, que es lo que se escriben en la carta, porque estás haciendo un ajuste. Bien, Guzmán ya está haciendo uno, pero debería haber más según la ruta del acuerdo. Es lo que muchos te dicen es, ¿por qué no empiezan a mirarse ellos el ombligo? Al que para mí, y contesto tu pregunta del déficit, si hay un plan, hoy jugaba con un ejemplo, bueno, a mí me gustó, no sé, quizás a mí me gustó, que es, imagínate, haces un desafío de tenis entre Nadal, hoy campeón del último Master, contra un amateur. Osvaldo Bazán, contra Osvaldo Bazán. Que juega con la camisa puesta. Esa. Y vos sos el árbitro. Sí. Decís, che, es muy injusto. La desigualdad es enorme. Estás poniendo un profesional contra Osvaldo Bazán. ¿Sabes qué? A Nadal voy a equilibrarlo. Yo soy el árbitro y voy a equilibrar. A Nadal le voy a poner un impuesto del 50% de los premios que cobra. Bien. Y además, eso es empezar a sacarle, no va a tener... Si haces un revés cruzado, es 60% de impuestos. Si metes una volea, es 70% de impuestos. Y si ganás el punto, 50% de los premios los perdés. Después, burocracia. ¿Qué significa? Antes de cada saque tenés que hacer 30 flexiones. 30 flexiones y después sacar. Él, no yo. Burocracia, él. Y vos jugás. Entonces vos como árbitro equiparé el partido. ¿Qué va a hacer Nadal? Va a abandonar, porque no le sirve jugar. No tiene incentivo para jugar. Bien. Cierro con una frase que encontré que me gustó y fue el título de hoy, que es agarrás y decís, en los países como el nuestro, pobres, la política, perdón, en los países ricos, en los países que avanzan, la política se indigna con la pobreza. En los países pobres que no avanzan y se progresan, se indignan con la riqueza. En vez de generar más gente que genere riqueza, los atacamos, entonces se van, invierten en otro lado. Entonces, ¿qué? Como dijiste vos, las reservas no alcanzan. ¿Y con quién pactamos? Con el que no les importa si cuidás el planeta, si cuidás los recursos naturales, si tenés democracia, si tenés... Nada, revisen los países con el cual operan. Listo, termino. Claudio Sucho, muchas gracias por esta primera visita, porque van a ser infinidad, anda agendándote. Me dijiste que sos parte del programa, bueno, literalmente lo serás. Bueno, muy bien. En exclusiva, atención con esto, en exclusiva, rompe el silencio el protagonista máximo de la actualidad argentina. Máximo
Kirchner. Lo escuchamos. Máximo Kirchner. Aprendan a escuchar, 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 Bueno, ya escuchamos. aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Pero Y escúcheme. claro, sí. No- Chuchovicki, como es parecido a Arnaldo Andrés, se cree amo y señor de la economía. Pero acá, la verdad la tiene la compañera Luisa Culió, que dijo esta semana que renuncie la Corte y que no volvamos al fondo, Diego. Es cierto. Vos sos un comunicador, tenés que ser más responsable, no tengas miedo, no te autocensures, no te va a retar Mañeto. Sean valientes por una vez en la vida, esto es muy simple, o somos libres, o nos dejamos manejar por el Fondo Monetario Internacional, no hay grises acá, esto no es una peluquería, no hay matices acá. Quiero saber, usted hoy, Aprendan a escuchar, Hoy. aprendan a escuchar. Hoy. Aprendan a escuchar, Pero quiero- aprendan a escuchar. escúcheme una El sola que quiera cosa. entender que lo entienda. Te voy avisando, Sheikman, allí le reportaje a tu patrón Larreta. No pienso bajar a dar quórum cuando se vote el acuerdo en el Congreso. Que se hagan cargo los endeudadores de Juntos por el Cambio y el albertismo tibio y entreguista. Pero Nosotros usted- no tenemos nada que ver. Llene el formulario. En este momento yo soy opositor u oficialista. Máximo, en este momento, ¿qué es? Yo siempre estuve parado en el mismo lugar, siempre estuve parado en el mismo lugar de la historia. Mi papá nos desendeudó, mi mamá nos hizo crecer y después vinieron Clarín, la Sociedad Rural, Macri, Duhovne y Alberto y nos volvieron a llevar al infierno. Pero si Alberto es de ustedes, Tugo, como se dice en redes sociales. Alberto es Tugo. No, es de ustedes, es de Clarín, siempre fue de Clarín, Pero siempre ¿por qué fue lo de eligió? ustedes. ¿Por qué lo eligió su Háganse madre? cargo, háganse cargo. Ustedes lo llevaban a TN a hablar mal de mi mamá. Y eso es lo que... Ustedes, Pero eso es lo que nadie entendió aquel video cuando salió elegido. ¿Por qué lo eligió? ustedes, malos. ¿Qué vicepresidente me pusiste? Le decía a su madre, a su padre, por Cobo. Pero Siempre ahora- mamá tuvo problemas con los billes, siempre, Está siempre, bien. siempre. Está bien. Y Es ahora... así. Pero está bien. Y Es ahora... así, bueno. Ahora muy lindo el viajecito a Rusia y China, pero los dólares siempre viajan a Estados Unidos. Y eso decía Daniel Muñoz, el secretario de papá. Y al payaso de Aníbal Fernández, le quiero avisar una cosita. No sea cosa que ya te cumpla tu profecía y en el 2023 me calce la banda yo, ¿eh? Porque Ahí agárrense porque Rodolfo Walsh va a ser moderado al lado mío. Pero ojo que Aníbal fue el que más se le plantó a Máximo y dijo, bueno, ya cuando vos seas presidente Aprendan a vamos... escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Bueno, está bien. Cárcel común para Martín Guzmán, trabajo forzado para Culfa y toda la cúpula de TN, campo de reeducación cubano para Osvaldo Bayán. Se nos terminó la paciencia. Si no es un viva la pepa, los ricos fugan la plata, la payan bárbaro en Punta del Este y Miami mientras el pueblo tiene hambre. Usted Conmigo en la arrollada vamos a copiar el modelo de Kim Jong-un y Yang se acabó. Y Es Yang verdad, se acabó. déjeme esto más personal. ¿Es cierto, Basta de buenos modales. ¿Es cierto que usted el pasaporte suyo es virgen, que usted no está sellado porque no fue a ningún país? ¿Es cierto? Eso es una chicana, eso es una chicana. Se lo digo... Bajísima, ¿eh? Bajísima. ¿Por qué? Vos siendo psicólogo no, tiene que no ver? podés hacer esa chicana. Quiero ver si usted está orgulloso o no. Porque sabés que es un trauma. Escúcheme, Néstor viajó, Cristina viajó. ¿Usted por qué no quiere viajar? Para ver en carne propia. A mí no me gustaba ir a Disney. A mí no me gustaba ir a Disney. Usted contó también que papá le pateaba a los soldaditos, ¿se acuerda? Y yo le pateaba los talones a Mickey Mouse. Está bien, pero en un No me momento... gustaba Disney. Pues está bien. Basta de división de poderes, ¿eh? Basta, la democracia ya ¿Cómo? pasó de moda, Diego. Mirá los noticieros y te vayas a dar cuenta. Estamos empezando a preparar la contraofensiva. Ahora pasamos a la clandestinidad y con nuestros iPhones los vamos a atacar. Bueno, escúcheme, ¿qué va a dar? Entonces no va a dar quórum. ¿Alguien más se va a ir del espacio? ¿Va a haber alguna renuncia más? Adelántelo aquí por TN. No sé.
Le quiero decir Ahora lo no último. quiero responder. Ahora no quiero responder. Está Ahora muy no bien. quiero responder. Bueno, le Ahora no agrade- quiero responder. Ahora no quiero responder. Ahora no quiero responder. Ahora no quiero responder. ¿Se respondió? Ahora no Bueno, quiero Se responder. tildó. Bueno, ¿por qué? Porque no es Huawei. Por eso se tildó. Ah, sí, Pausa. Alberto, ¿ya ve por qué fue a Huawei? ¿Ya ve por qué fue a Huawei? ¿Por qué? Alberto? No, se quería quedar 5G. Qué despedida lograda. Telón lento. Muchas gracias. Fuerte Bueno. el aplauso para Maxi. Va, muy bien. Ahí está. Me quiero meter en el tema que ocupó y sigue ocupando la preocupación que tiene que ver con la cocaína adulterada, los fallecidos, la pelea tremenda que hoy se escaló porque Bernie le contestó muy fuerte a Aníbal Fernández. Ustedes piensen en el medio de la tragedia, un ministro de Seguridad Nacional contra uno bonaerense tirándose misiles desde Twitter, que es un síntoma más del desacuerdo que hay en tantos temas del Frente de Todos. Hay una información que tiene Osvaldo Bazán. Sí, hay conmoción en Rosario porque hay 4 personas internadas por consumir cocaína adulterada. Son voceros del caso que dijeron que los pacientes llegaron al Roque Sáenz Peña, donde 2 de ellos quedaron internados. Uno más pasó a terapia intensiva del ECA, del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Un cuarto es atendido en un sanatorio privado. Esto está investigando en estos momentos la Justicia Federal en Rosario. Lo que tienen que ver ahí es, y ya se están pidiendo pruebas, es ver si tiene algún tipo de relación y si está hablando del mismo cargamento, a ver si son Exacto. situaciones totalmente distintas o si es la misma que algunos la trasladó a Rosario. Bueno, ya se están pidiendo y se va a hacer pruebas para comprobar eso. 3 varones y Bien. una mujer de entre 22 y 41 años. Bien, vamos a hablar del tema desde 2 enfoques, por supuesto, que se superponen. Tiene que ver con el criterio epidemiológico, la posición del gobierno frente a las sustancias o las drogas. ¿Recuerdan un flyer que hizo mucho ruido? Lo quiero compartir con ustedes otra vez acerca de qué modo encarar el consumo de drogas. Ahí está, lo recuerdan. Si alguien me lo lee, que está más cerca, yo lo voy a ver mejor. Si lo amplían, pero tiene que ver con... A ver, Adri. Sí, decía, prácticas saludables. Anticipate para disfrutar como te gusta. Analizá cuál va a ser tu límite, mantén un vínculo, no te aísles, conocé el origen de lo que consumís. Bien, habíamos objetado muy fuerte la palabra disfrutar. Me parece que psicoeducar para algo que a lo mejor es inevitable. Es atendible en otras poblaciones, quiero decir... En otros países mucho más evolucionados y con más recursos que Argentina, está bien el intento también, pero ya meterle la palabra disfrutar está complicado porque son drogas que secuestran la posibilidad de decidir, son las drogas duras, están ahí cooptados los neurotransmisores por las sustancias y no es que la persona pueda reflexionar y decir, me parece que ya esa sería una de más. Eso no ocurre, sobre todo en los adictos ya más afirmados. Está con nosotros Marcelo Cetkovich, prestigioso psiquiatra, director psiquiatra de INECO, muy importante centro INECO, y de Favaloro también. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Gracias. Y está Florencia Arieto para mirar el tema desde el tema de la seguridad, el avance del narcotráfico. ¿Puedo empezar con Marcelo? Marcelo, ¿qué pensás del flyer ese, de la idea de que yo no creo que sea la política general del gobierno, pero es una cosa que se difundió? Es una versión doméstica de lo que se llama reducción de daños, que tiene que ver con informar a la gente y tratar de que en el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas incurran en errores. Si vos vas a una rave en Berlín, lo primero que vas a encontrar es una carpa en la cual hay expertos en sustancias a los cuales te piden que vos les muestres lo que vas a consumir. Mira, me compré estas pastillas, tengo esto, y te dicen, esta pastilla está mal hecha, esta, cuidado, no la tomes. Te informan sobre lo que podés esperar sobre esos efectos. Es una versión doméstica y a las apuradas de eso. No está mal, pero contiene un mensaje bastante negativo que es validar el consumo como parte del divertimento de las vacaciones. Independientemente de que hay 2 tipos de consumo. Está el consumo recreativo de las drogas de diseño, que es una cosa que también tiene sus riesgos, y después está el consumo adictivo, que crece en nuestro país, ha crecido mucho en los últimos años, y sobre todo de las drogas más duras y de las versiones más tóxicas de las drogas duras, ¿no? El Paco, que es como si pudiéramos decir la basura de la cocaína, que por la vía de administración es sumamente adictivo. Y Nora Volkow, que es la directora del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, siempre insiste
en que hay que entender que las adicciones son una enfermedad cerebral. No son nada más que una enfermedad cerebral. Pero si nosotros no comprendemos que las drogas formatean el cerebro de las personas y quien es adicto a la cocaína o a una sustancia de diseño, le cuesta mucho escapar a la... ¿Cuál es el síndrome de abstinencia de la cocaína? ¿Cuál es el principal rasgo clínico? Buscar cocaína. Claro. No te produce como dé lugar, con el riesgo que sea. Ni palidez. No es como el delirium tremens en la cocaína, como es con los opiáceos. Que vos no podés vivir sin el opiáceo porque podés tener un paro cardiorrespiratorio. La abstinencia del opiáceo te puede matar. La abstinencia de la cocaína no te mata, pero modifica tu conducta y la conducta es ir a buscar. De altísimo riesgo, a como dé lugar, etc. Ahora vuelvo, para meternos más en esta idea de que formatea el cerebro, lo remodula. Y quiero hablar de la Ley Nacional de Salud Mental y la queja de madres y padres de adictos, digamos, con adicción de muchos años, que no tienen dónde internarlos o qué hacer por las características de la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene nobles fines, pero consecuencias muy complicadas en la práctica. Volvemos a eso. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué te parecieron el cruce de declaraciones entre Aníbal Fernández y Bernie de estas últimas horas? Bueno, para mí me parece hasta una puesta en escena, porque yo era muy compinches y de repente ahora son el bueno y el malo como nos tienen acostumbrados. Me parece una falta, un abandono total del territorio lo que han hecho y es elocuente que Aníbal Fernández sea el mismo ministro que cuando entraron toneladas de efedrina, que entra ahora fentanilo, que es la hipótesis más fuerte que tiene la investigación respecto de esta droga, que en realidad no es un veneno, sino que están mostrando en el mercado algún tipo de elemento nuevo. Porque tampoco se confirmó que fue fentanilo. Todavía no está confirmada la hipótesis. Vos que participaste de un Ministerio de Seguridad, ¿es natural que se tarde tanto en saber qué sustancia es? No. De hecho, el reactivo es inmediato. ¿Vos, tenés, Marcelo, algún conocimiento de toxicología para decir, che, ¿por qué se tarda tanto? El que dio la pauta de que era fentanilo fue Carlos Damín, el jefe de toxicología del Hospital Fernández, quien evaluando el cuadro clínico de los intoxicados dijo, esto debe ser fentanilo, denles el antagonista, y de hecho los pacientes que se salvaron gracias a esa intervención. Bueno, esto es de ultimísimo momento, me lo pasa Pablo Deón, no encontraron fentanilo. Claro. En los primeros peritajes de las dosis de cocaína adulteradas. Eso dice el diario La Nación. Esto es La Nación. Los primeros peritajes realizados sobre las dosis entregadas por los familiares de los pacientes iniciales no lograron determinar cuál es la sustancia de corte que se presume sería un opiáceo, pero no encontraron fentanilo. Fíjense ustedes la dificultad, lo decíamos el otro día. Igual es raro que te diga descarto de fentanilo y no saben qué es. Puede ser tramadol también y no fentanilo. Igualmente aumentó casi el 500% la importación de fentanilo y no tiene que ver con el fentanilo intravenoso que se usa para la SUTI en el caso de COVID, porque es bueno, el doctor sabrá mejor que nosotros, sino que los cargamentos o las importaciones tienen que ver con la que es la pastilla. Por lo tanto, que no tiene mucho que ver ni siquiera con lo que sostuvo en su momento Aníbal Fernández haciendo la explicación. Es elocuente, es el mismo ministro. En la efedrina también era legal. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es la hipótesis? Importar 30 a 30.000, no lo sé. ¿Cuál es la hipótesis que vos tenés? Primero digo, guerra entre bandas narcos. Yo no descarto. Primero que hay una postura macro que está tratando de instalar el gobierno, en la cual esquiva el problema de la micro del territorio, tratando de discutir la legalización o no. Posición que yo en lo personal coincido, la guerra contra la droga está perdida. Nosotros tenemos una sustancia ilegal que se consume igual, no hemos podido limitar a la gente que no demande esa droga. Tenemos en Argentina despenalizada la demanda y penalizada la oferta. Indefectiblemente el usuario de drogas termina en un lugar oscuro comprando. Tenemos permisos para que una persona tenga una planta de marihuana, pero seguimos secuestrando cargamentos de marihuana. Entonces digo, en términos regionales, el planteo que se podría hacer en términos macro de eventualmente una regulación de las sustancias, no porque sean buenas, sino porque indefectiblemente es como el aborto. Cuando se discutía el aborto no estábamos hablando de un juicio de valor, estamos diciendo existe, en la oscuridad solamente juntamos cadáveres porque en el caso del narcotráfico es un negocio altamente redituable e ilegal, por lo tanto va a haber violencia por la disputa territorial, pero me parece que en términos de todas las drogas hay que hacerlo en un marco regional, porque no sirve que nosotros como país individual pensemos en la legalización y Bolivia, que produce cocaína, la tenga prohibida. Nos convertimos en un Yonki Halley, si querés, nosotros como país individual.
O sea que en términos regionales podríamos empezar a plantearnos qué pasa y cuáles serían las opciones a la guerra frontal en un país donde no tenemos armamento para disputarle al narco, no tenemos inteligencia criminal capacitada para disputarle Pero Bernie al dijo, narco. esa guerra está, no dijo una frase así como la guerra está perdida contra el narco y generó mucho revuelo porque... Pero yo estoy planteando eso en términos macro, que tendría que ser en términos regionales, con todo el bloque Mercosur podría arrancar pensando en opciones a la guerra total. Eso está bien. Ahora, en el mientras tanto, lo que hizo el gobierno nacional apenas asumió fue subestimar la guerra que nosotros implementamos contra el narcomenudeo. ¿Subestimar? Sí, sí, es más, degradó. ¿Fue subestimación? Lo que hizo Frederick fue, sí, lo dice, es público, si lo buscás, Frederick lo degradó la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico a Dirección Nacional y aparte dijo que la lucha contra el narcomenudeo es invadir los barrios para lastimar a la gente haciéndose la típica pobrista. Y en realidad lo que hacen, y eso lo hablan las madres, nosotros hoy no tenemos centros de atención a los adictos, ni tampoco a usuarios para que tengan información de qué es lo que están consumiendo. Todos los centros son privados, algunos carísimos, que son los que tienen la posibilidad de pagar, pero mientras tanto hay una clase media que va a lugares que tampoco están habilitados. Yo tengo enormes denuncias de un montón de gente que supuestamente van a centros que son adictos recuperados sin control del Estado, los que están supuestamente recuperando y te cobran. Y para la gente más humilde, a la que le pegan la línea de flotación, no hay lugares donde el Estado pueda ofrecer un tratamiento. Entonces, tenemos todo esto mal. Ahora, mientras discutimos la macro, que se va a necesitar consenso, insisto, trabajo en equipo con otros países... Voluntad política. No, pero aparte necesitamos molestar en el territorio para que el narco no se instale. Cuando nosotros vamos y reventamos Florencia, el tema es gigante sí, es complejo. y necesito tirar de una punta del ovillo. Narcomenudeo, fundamental. ¿Qué pasó en Puerta 8? Entregaron el territorio. Quisieron reventar ese búnker, lo quisieron reventar y alguien de otra banda lo reventó. ¿Qué pasó para vos? Digamos, con lo que pasa habitual, te pongo con un la ejemplo, calle que tenés recorrida. Te pongo un ejemplo claro. En el 2009, porque nadie lo dice esto, Salvador Barata, que fue subjefe de la policía, perdió la carrera por oponerse a que ingrese la droga a la provincia de Buenos Aires. En términos de control territorio, te doy esto, te libero. En 2009... el equipo de Salvador Barata reventó la Villa 9 de Julio, que es la villa en donde se cocina y se distribuye la cocaína en San Martín. Lo sabemos todos, está blindada la villa esa, no se toca. Ahí murió Pacheco, el hermano del Pacheco que agarraron hace 2 meses. O sea, entre el 2009 y el 2021 pasaron 11 años. ¿Qué pasó en esos 11 años en la Villa 9 de Julio? Nada. Creció la distribución y la producción. El corte, no la producción viene de Bolivia o de Perú, el corte para la distribución de la cocaína. ¿Qué pasa en las villas? En las villas se enfría el cargamento porque el narco crece en la pobreza. Cuando vos tenés una villa, tenés un lugar en donde el Estado no aparece en su fase luminosa, educación, salud, calles, cloaca, infraestructura. Te viene en el control territorial de seguridad. Entonces, el narco es pagarle unos pesos al que controla ese territorio, en general policía, con alguna connivencia política de un intendente o de un senador o un diputado de esa región. Entonces, vos tenés un territorio dominado por ellos, en donde podés enfriar la cocaína o la marihuana que vas a vender en otro lugar. Entonces, nosotros tenemos el narcomenudeo, es ir a molestar a ese lugar para proteger a la gente más pobre que no tiene recursos. Y si no estamos nosotros como Estado, está el narco. Y eso es lo que los vecinos denuncia, dice, si yo veo todos los días, abro mi cortina y veo un desfiladero de gente y veo que ponen una bolsa de dinero y pasa un patrullero y lo levanta. Eso es lo que abandonó este gobierno subestimando el narcomenudeo porque cree que agarrando 10 bolsitas está mal. Y lo que nosotros le estamos ofreciendo es a esa gente adentro de la villa, te sacamos un foco de conflicto, una muerte segura, un hijo cooptado por el para soldadito, ¿me entendés? ¿Qué quiere decir que te reformatea las drogas duras el cerebro? Generan cambios en circuitos que tienen que ver con la recompensa. ¿Qué es la recompensa? La recompensa es todo lo que hacemos con esfuerzo nos produce una sensación de bienestar, desde comer un flan con dulce de leche a hacer ejercicio. Bueno, las drogas pegan en ese mismo lugar y se produce un estado de avidez. El cerebro queda formateado de una forma tal que para que vos sientas cierto bienestar tenés que repetir el consumo. Entonces realmente la cocaína modifica neurotransmisores en los circuitos de recompensa del cerebro que queda dependiente del tóxico para producir la misma sensación.
O sea, revienta cambia los umbrales de placer, los modifica y la desesperación del que va a consumir es tal que va a hacer cualquier cosa por consumir más. Esto es el que tiene la estructura adictiva fuerte, está claro. Es muy parecido al de cualquier hábito que vos incorporás. Cualquier hábito que incorpores modifica estos circuitos. Bueno, la cocaína hace eso y genera un hábito permanente de recompensa. Entonces, el hábito se reformatea y se refuerza con cada consumo y es una bola de nieve en la cual... Las madres de los pacientes adictos dicen, no nos dejan internarlos, nos dicen que tiene que ser voluntaria, que ellos tienen que querer internarse. O bien nos dicen, si no cometió ningún delito, hasta que no cometa un delito no lo puedo internar compulsivamente. ¿Cómo es eso? No, eso no es cierto. Es cierto que la ley de salud mental argentina que tenemos es una ley que tiene un montón de deseos, pero no se ha transformado en una política de salud mental. Es una ley, como ya lo hemos charlado muchas veces, una ley diseñada por personas con muy poca experiencia clínica, ni que hablar de experiencia con adicciones, pero han ignorado temas críticos de la salud mental en el mundo, como es las intervenciones precoces, etcétera, etcétera. Y está llena de declaraciones, pero no se traduce en conductas, en políticas concretas. Lo que no hay en la Argentina es una política de salud mental, porque ¿cómo se soluciona esto? Bueno, con una red de salud mental, en la cual hay centros periféricos que se ocupan de las personas con trastornos mentales y con adicciones, porque yo quiero incluir no solamente a las personas con adicciones, sino a todas las personas con trastornos mentales. La realidad es que si el equipo interdisciplinario considera que una persona está en riesgo y debe ser hospitalizada, puede ser hospitalizada, la ley no lo impide. ¿Sí? Es simplemente hay que ¿Y por qué las mamás se quejan de que no les internan a los Porque no hay recursos. Esta idea de que la ley lo impide no es tan así. Todos los días los equipos de salud mental, públicos y privados del AMBA, que es donde uno conoce, resuelven situaciones críticas complejísimas. Todos los días, docenas de veces por día. Y vos no te enterás, afortunadamente, porque evalúan a la persona, dicen, debe ser hospitalizada y se hospitaliza. Eso no es un impedimento. Lo que no hay es una red lo suficientemente grande para dar contención a todas las personas con adicciones que necesitan tratamiento. Eso es lo que no hay. No hay una política de salud mental. Ahora, en las estadísticas que plantea el propio Cedronar, dice que se duplicaron la cantidad de instituciones disponibles desde enero del 2019. Pero, por ejemplo, el dato que dice personas asistidas en 2021 son menos de 5.000 personas. ¿Eso es mucho o poco? Es muy poco. Estamos hablando de una... No tengo las estadísticas, pero estamos hablando de un fenómeno muy prevalente y debemos estar hablando en docenas de miles de personas que requieren tratamiento. Puede ser que se hayan aumentado la cantidad de centros de alta complejidad para tratar las adicciones. Es factible, pero no creo que sea suficiente. Doctor, quiero volver con lo anterior que estaba usted diciendo, porque en este caso de la droga adulterada de Puerta 8, se conoció entre la gran cantidad de gente internada, 3 personas que fueron internadas, que salieron y que a las pocas horas volvieron a ser internadas porque consumieron de la misma. Sí. ¿Qué opera ahí para que lo entendamos? Es lo que ocurre en la mente, en la cabeza de una persona con una adicción. El deseo es tan irrefrenable que no puede inhibir la conducta de ir a consumir. Era esperable que pasara eso porque es probable que haya habido alguna sensación de que en algún punto antes del coma, el consumo del fentanilo, de la droga que sea. De todas formas, los análisis para demostrar el fentanilo, que las concentraciones son muy pequeñas, son muy complejos. Se requiere cromatografía de alta presión, es un análisis complejo, no es un reactivo que detecta el fentanilo. Otros opioides puede ser, pero el fentanilo tiene que ser buscado, no se encuentra, se busca, que es distinto, y eso se hace en un laboratorio ultra especializado, y eso va a llevar días. Pero en ese sentido, esa recomendación que hubo en el momento en que esto pasó, la droga que compraron hoy no la usen, ¿tenía sentido? Sí, por supuesto, por supuesto. Acordate de Woodstock. Yo separaría ahí el emisor del mensaje. Uno puede objetar si tiene autoridad moral
un gobierno, un ministro, etcétera. El mensaje en urgencia tenés que simplemente preguntaba porque lo que pasó fue que gente internada después volvió a consumir de la misma. Y hay que ver cuánto pesa la adicción o el descarte. Claro. Hay $500.000 por día factura un punto de venta en un lugar como Rosario, como el conurbano bonaerense. ¿Cuánto? $500.000 por día. O por semana, o por millón, no sé qué yo. No, $500.000 por día tranquilamente en la Villa de San Martín. En las ¿Medio villas de San millón de dólares por día? Es imposible competir contra eso. ¿De dólares? De dólares. No de pesos. De dólares. ¿Cuánto es $500.000? ¿20 millones de pesos? ¿Cuánto es? Pero entonces, ¿cuál es el planteo? Porque es como, no hay forma de, por lo menos, aplacar el crecimiento del narcotráfico. Solo un camino es legalizarlo, porque yo no conozco un solo país que haya legalizado las drogas durísimas. Hasta Estados Unidos. Una cosa es la marihuana, el cannabis, digamos, Marcelo. Bueno, pero con legalizar el cannabis avanzaríamos un montón. ¿Por qué? Porque vos tenés despenalizado, de hecho, tenés cannabis medicinal, tenés una ley para un objetivo medicinal, tenés gente habilitada a tener una planta, como dije, pero tenés criminalizada la oferta del que vende. Entonces digo, legalizar la marihuana. Invertí toda la plata que se gasta en secuestrar cargamentos de marihuana en prevención, información y centros de atención, sin romantizarla, porque dejando un hueco, lo único que hacemos es que gente que quiere hacer la cultura de Woodstock, como decía recién el doctor, que el cannabis es droga blanda y qué sé yo, tampoco romantiza sin colateral. Entonces, hagamos como el alcohol. Todos sabemos que si vos te tomás una botella de whisky en ayuna todos los días, tenés un problema de adicción. No es la copita de vino que podés compartir. Entonces digo, nadie está hablando de si es bueno o malo. Es malo, nada es inocuo. Ahora, busquemos opciones a esto porque esto está fracasando. Marcelo, ¿qué pensás vos? Es súper amplio el tema el tema es complejo. Evidentemente, la despenalización del consumo es una cosa que yo creo que es necesaria. Después... ¿De qué sustancias? De la sustancia... Posiblemente lo que tenés que penalizar al adicto, porque encima de que está enfermo lo considerás un criminal, entonces lo estás estigmatizando. Correcto. Vos tenés que, esa persona es víctima de una situación y los determinantes de las adicciones son complejos. En primer lugar está la predisposición biológica, pero claramente el consumo de sustancias de este tipo tiene una serie de determinantes socioambientales enormes. Entonces yo creo que la despenalización es probable. La guerra contra las drogas fracasó, eso es un hecho. Creo que la despenalización puede ser beneficioso, pero claramente va a haber que hacer un trabajo de prevención y de generar una red de contención para las personas que ya tienen un problema enorme. Países poderosos como Estados Unidos. ¿Hay algún país que vos decís, la verdad, nadie salió campeón del mundo en el Mundial contra las drogas, pero fíjate tal país, qué bien o cómo... ¿Hay un país que sea un modelo, es decir, funciona relativamente mejor? Aparentemente el modelo portugués es un modelo para mirar, porque fueron bastante inteligentes en la forma... Yo no soy un experto en adicciones exactamente, pero es un modelo para mirar. Uno tiene que mirar siempre lo que han hecho en salud los países escandinavos. No es que no tienen problemas de adicciones. Y yo les recuerdo a todos los despenalizadores que en Holanda, que fue el primer país que legalizó las drogas, no han logrado eliminar a las mafias de las drogas. Siguen existiendo las mafias de las drogas. O sea que es un problema extremadamente complejo y lo que, desde el punto de vista médico, lo que yo creo que hay que pensar en la persona afectada, en la salud de la persona afectada y cómo contenerla, hacer una educación adecuada, seguramente la respuesta es más política que médica, y tener una red de contención para las personas enfermas. Y es probable que la policía holandesa sea distinta que la policía bonaerense, ¿no? Pero aparte, yo quiero aterrizar igual unos sumar, minutos. Sí. Un segundo es, Holanda fracasó porque fue individual. Para hablar de un cambio de paradigma en el combate a las drogas a un lugar, a un momento de regulación, de control, de lo que sea, tiene que ser en términos regionales. No puede un país, porque ese país se convierte en el agujero liberado de drogadicción. Entonces necesita ser indefectiblemente en términos regionales para poder hacer algo distinto. Bien. Estados Unidos, en algunos estados está legalizada la marihuana, como Nueva York, como California. Digo, hay un paradigma que se va corriendo. En este tramo final, por la altísima complejidad del tema y la dificultad de resolución y viendo que no hay ningún país que la tenga atada al pie, digo, de todos modos, y en Argentina y con las condiciones de posibilidad de Argentina, ¿qué pequeña acción concreta en el sentido correcto se podría ejecutar? Te pregunto a vos, Marcelo, decís, mira, es súper complejo el tema, pero ¿qué tal si empezamos con esto y esto? Redes de contención y de tratamiento
desperdigadas en el territorio nacional, fundamentalmente en todo el AMBA, que es donde la densidad de consumo es más elevado. Con respecto al cannabis, uno no puede, como psiquiatra, permitir dejar pasar la oportunidad para decir, todos estamos de acuerdo que hay que despenalizar el consumo de cannabis, pero hay que recordar que la idea de que el cannabis es una droga blanda y que no tiene efectos es falsa. El cannabis produce efectos conductuales severos y en los países donde está penalizado están sumamente preocupados. Salió publicado un paper ayer sobre las tasas de accidentes bajo los efectos del cannabis y en personas con riesgo mental, el consumo de cannabis acelera la transición en órdenes de magnitud. Y esto es importante porque se está hablando mucho de despenalizar el cannabis, pero yo no veo la misma energía para educar a la población de que los más vulnerables, que son a los cuales más se les vende el cannabis, que son los adolescentes, son los que más riesgo tienen de estar en una situación de riesgo de padecer trastornos mentales graves, en los cuales el cannabis no es chiste. Quiero recomendar tu libro, La psiquiatría no es glamorosa. Ese es el título del libro de un gran psiquiatra y ese efectivamente es una lectura muy recomendable. Una última apreciación te pido, Florencia. Primero que la posición que tengo no es personal. Yo, de hecho, a mí me da asco el olor a marihuana. Soy antidrogas total, me parece que hay una realidad que es con la prohibición la gente consume igual, buscamos alternativas en términos macro, regionales, no puede ser individual país. ¿Y qué se puede hacer? Molestar, reventar el territorio y pegarle al narcomenudeo para que sea incómodo que se instalen a vender. Eso es lo que tiene que hacer hoy el Estado. El combate tiene que ser frontal al narcomenudeo para correr. Volteaste un búnker, lo molestaste. Volteaste un búnker, lo molestaste. Y molestarlo, porque si vos te corres, ellos te copan. Bueno, muy bien. Y recordemos que prácticamente no hay campañas de prevención de consumo ni de alcohol ni de drogas que sean muy recordables. En tu casa, y siempre es lo mismo, ¿recordás alguna campaña que te alerte, que te eduque, que te dé alguna pauta que vos no conocés sobre el consumo de drogas o de sustancias? No me digas Fleco y Male porque pasaron quizás 20 años o más. Algo reciente. Seguramente hay un montón de piezas publicitarias, pero no son lo suficientemente potentes como para recordarlas. Estaría bueno si el gobierno tiene intenciones realmente de hacer algo y que no quede esto en el olvido en pocos días, bueno, por lo menos sacar a la cancha el debate y no la romantización de la legalización de la plantita. Más fuerte, más robusto y con más elementos. Les agradezco muchísimo a Marcelo y a Florencia Arieto. Bien, vamos a hablar ahora de que Cristina Fernández de Kirchner tiene que declarar muy pronto, en muy pocos días, y hay personas a las cuales van a convocar. Muchos son hombres, ¿verdad, Todos. Lucía? Todos son hombres. Los hombres de Cristina Kirchner, los Bien. testigos de Cristina Kirchner, Diego. Bien, ahí vamos entonces. Es en el único juicio que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo, que es donde se juzga la presunta corrupción en la obra pública. Ahí tenés una suerte de radiografía de qué juicio estamos hablando. La presunta corrupción en la obra pública, en donde en la provincia de Santa Cruz la acusación es haber beneficiado a Lázaro Báez, que para entonces era su socio comercial, con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Esta acusación es la que llevó a Cristina Kirchner por primera vez al banquillo de los acusados, Diego. Este juicio empezó en mayo de 2019. Puede ser que a finales de este año tengamos un veredicto sobre este caso, que tiene a 16 personas acusadas, entre ellas gran parte de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido y, por supuesto, a Lázaro Báez. En este juicio, Cristina Kirchner sostiene, además de que niega todas y cada una de las acusaciones en su contra, que los fondos para obras viales que fueron firmados por los ex jefes de gabinete. Acá te hago un paréntesis. ¿Por qué Cristina Kirchner hace énfasis en esto? Lo que ella está diciendo es que la obra pública está incluida en el presupuesto y que esas partidas presupuestarias llevan las firmas de los jefes de gabinete que ocuparon ese cargo durante toda la gestión kirchnerista, y así también habla de todas las modificaciones de precios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque en el juicio se está hablando de que estas obras que tuvo Lázaro Báez, el 50% quedaron inconclusas. Lázaro Báez las tuvo en su poder durante muchos años, las cobró,
Y lo que dice el dictamen acusador, que es lo que los fiscales firmaron para enviar el caso a juicio oral, es que esas obras tenían un agravante, que era un sobreprecio promedio del 65%, porque siempre se hacían readecuaciones de costos. El eje de la defensa de Cristina, además de negar que favoreció a Lázaro Báez, de que había corrupción y que había cartelización de la obra pública, es que, llegado al caso, todo lo que tenía que ver con los fondos que se destinaron a la obra pública durante los 12 años de gestión kirchnerista, llevaba la firma de los entonces jefes de gabinete. ¿Pero qué me quiere contar con ese argumento de que mira todos los que firmaron? Que era todo legal, que era todo transparente, que no había nada para sospechar porque si está en un presupuesto, son fondos públicos, pasó por el Congreso, que si hubo modificaciones de esas partidas presupuestarias se analizaron con equipos técnicos, que también pasó por el Congreso y que todo fue de manera institucional y transparente. Esta es la parte de la defensa de Cristina Kirchner. Por eso le pidió al Tribunal Oral Federal 2 que cite un grupo de testigos particulares. A ver. Es decir, los ex jefes de gabinete de la gestión kirchnerista. Acá te hago un datito de color, un dato al pie, si querés, digo. Cuando Cristina Kirchner pidió este listado, que incluye, como bien ves, al actual presidente de la Nación, no se habían ni siquiera conformado el Frente de Todos. Cuando ella sugiere esto, Alberto Fernández y Cristina Kirchner todavía estaban enemistados. Con lo cual hay que ver realmente cuál era la intención de sentar como testigo en un juicio donde ella está acusada por corrupción, a ese entonces solo Alberto Fernández. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Alberto Fernández es el presidente de la Nación. Está Zanini, que no fue jefe de gabinete. Pero él fue el secretario legal y técnico y fue su gran defensor la semana pasada. Se sentó frente al tribunal y lo que dijo fue: ustedes, jueces, lo único que quieren hacer es criminalizar la política, criminalizar la obra pública y perjudicar a Cristina Kirchner. Dicho esto, háganme las preguntas que quieran. Esa fue la introducción de Carlos Zanini. A ver si yo entiendo bien. El planteo conceptual es, dado que esto fue algo que fue presupuestado y que se aprobó en el Congreso, como se aprobó en el Congreso y lo haya votado la oposición no, pero salió bajo una ley, bueno, eso muestra en sí mismo que no hay ningún mecanismo allí de corrupción. Exactamente, lo que dice, no había manera de direccionar las obras para favorecer a Lázaro Báez, que hasta mayo de 2003 era solo monotributista. ¿Cuáles fueron las primeras sospechas? Cómo alguien que era solo monotributista, desde 2004, empezó a convertirse en el principal adjudicatario de obra pública, siendo la obra pública un rubro absolutamente complejo. ¿Es verdad que le daban prioridad para cobrar frente a otros proveedores a Lázaro? Eso lo dijo José López, que fue el secretario de Obra Pública de los 12 años kirchneristas, frente a la justicia en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. Él contó que iba a la Quinta de Olivos, le llevaba un listado de empresarios a Cristina Kirchner y que ahí la vicepresidenta le decía: prioridad de este, prioridad de este, prioridad de este. Prioridad de este era Lázaro Báez, Cristóbal López y electroingeniería en algunos casos. Eso es parte de la causa también elevada a juicio oral, conocida como los Cuadernos de las Coimas, en un tramo que se llama la cartelización de la obra pública. Este es el listado de las personas que tienen que declarar a favor de Cristina, podríamos decirlo de esta manera. Días. Está Zanini. Claro, mañana, Jorge Capitanich a las 9:30 de la mañana. Aníbal Fernández, el actual ministro de Seguridad de la Nación, el día martes. Alberto Fernández, el presidente, la semana que viene, cuando ya regrese de su gira. Y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, el 21 de febrero. ¿Sabes cuál es la diferencia? Alberto Fernández y Sergio Massa nunca habían defendido a Cristina Kirchner en materia judicial o frente a su complejo escenario sobre la cantidad de causas que tiene por corrupción o los casos que han sido elevados a juicio oral. Lo que sucede ahora es que no van a tener opción. Si se van a sentar como testigos en un juicio donde la vicepresidenta de este espacio político está siendo acusada por corrupción, lo único que van a poder hacer Alberto Fernández, Sergio Massa, bueno, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, es defender y sostener la tesis de Cristina Kirchner. Que aparte, con este condimento que trajo Carlos Zanini, que yo te pregunto a lo yo soy último, una perseguida política. Muy breve.
esta lista de buena fe de gente que tiene que dar testimonio, ¿está armada después de que estaba armado el Frente de Todos o antes? Pues No, si está armado antes estaba armada puedo antes. obligarlo a Sergio Massa, que hoy no me quiere, a que defina si en el juicio va a hablar a favor mío o en contra, porque vos, Sergio, estuviste ahí, podría ser Cristina. Y lo mismo Alberto, el chiste de Exactamente. Tárico que estaba denunciándola aquí en TN durante 10 años. Vos, Alberto, ¿vas a hablar bien de mí o no? Porque vos estuviste ahí cuando se firmó eso. Fue una cosa... Esta lista se armó antes de que se constituya el Frente de Todos como tal y antes de que Cristina Kirchner le diga: Alberto Fernández, vas a ser el candidato a presidente de este espacio. Muy bien. Gracias, Lucía. Vamos a recordar que hubo sobreseimientos importantes el año pasado para Cristina. Estuvo el dólar futuro, el muy importante, el memorándum de entendimiento con Irán, que es una causa sumamente compleja. Y después está lo de Otesur y los sauces, que tiene que pasar a la Cámara a ver qué dice, pero tiene un primer sobreseimiento. Con lo cual, lo que quiero decir es, escucharon a Lucía, el que cree que Cristina tiene resueltos los temas con la justicia, no es así. Todavía faltan por definir y todo podría terminar, como pasa en la Argentina, en la Corte Suprema. Por eso también tuviste una marcha en contra de la Corte Suprema para presionarla y que, ¿saben qué? Decía Luis Delía, a partir de las 20 que renuncien todos. Eso parece un chiste, pero fue real. Pablo de León. Bueno, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo charlábamos antes, Juntos por el Cambio tiene una discusión interna respecto de qué hacer con esta historia. Se definió que va a haber una reunión el próximo miércoles de la conducción de Juntos por el Cambio para ahí empezar a discutir qué van a hacer. Porque ¿qué van a hacer? En un momento estaba la chicana de, bueno, nosotros vamos a hacer lo que vote Máximo. Bueno, después de eso, Máximo renunció a la presidencia del bloque, con lo cual, bueno, vamos a hacer lo mismo que diga Máximo. Entonces hay una discusión que te la resumo de dos maneras. Los que dicen, no podemos aceptar votar, darle un apoyo al gobierno a ciegas sin saber lo que es. Y otros que dicen, nosotros tenemos que tener una actitud responsable porque pretendemos gobernar este país a partir de 2023. Necesitamos mostrar certeza de que somos una fuerza confiable y que quiere resolver un problema que al fin y al cabo parte de este problema se empezó durante la gestión de Cambiemos con la toma del préstamo con el fondo. Con lo cual, día miércoles, día de discusión interna, no se va a dar una definición definitiva, pero sí empiezan a cada uno poner su posición. Bueno, recuerden que va a haber que si hay cláusulas, algunas que no se conocen del fondo o no, yo supongo que la gente de Juntos por el Cambio quiere ver concretamente qué hay ahí abajo, porque si lo vota y hay un conejo raro que sale de la galera, suba de impuestos, se dice de todo, no es nada cierto, pero supongamos que eso ocurriera, su electorado se lo podría facturar. Recuerdan que un eslogan de campaña en la última elección fue ni un impuesto más subiendo. Porque lo que está bastante claro hasta ahora es que no hay un acuerdo. Hay un principio de ver qué vamos a decir. Lo único que pasó fue que se pagó. Digo, pero sin saber de qué estamos hablando. Es muy difícil decirle al gobierno, voy a aceptar eso que ustedes no están aceptando y ni siquiera me dicen qué es. Digo, la verdad que no tiene demasiado sentido aceptar una cosa así. Bien, así estamos. Pablo de León, agregue. Hay una idea de un texto, algunos de la oposición, gente importante de la oposición me ha dicho que hay la idea de un texto lavado que diga que apoyan avanzar en entendimiento. El concepto general. Levantan la mano y se sacan el problema de encima. Hay que discutir si legalmente se puede. Bueno, muy bien, vamos a hacer una primera tanda. ¿Qué te parece? Dale. ¿Sos de esta época desafiante y querés una nueva educación, ágil, flexible y con visión para entrar hoy en las industrias del mañana? Desde donde elegís estar para atravesar todos los límites y con título oficial para mostrar tu progreso con orgullo. TecLab, educación para cambiarlo todo. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Busca
10 días como un monje. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto. Bienvenido. Daniel Malnati se internó en un monasterio benedictino donde lo más preciado es el silencio. Los monjes comen en silencio y muy rápido. No hay charlas de ocasión ni sobremesa. Convivió 10 días con monjes de clausura para mostrarnos cómo es vivir para la oración y el trabajo. Cada monasterio en cada lugar busca de qué va a vivir. Y bueno, se empezó con un tambo, después se empezó a hacer queso. Una nueva aventura periodística de Daniel Malnati. ¿Tiene tiempo? Sí. Mire que hace mucho no me confieso, 10 días como un monje. Domingo, 22 horas por TN. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llaman a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibió! No, ¿cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ¿Sale o no sale? Sí, sale. Y un ultra sale de Divanlito. No te pierdas esta oportunidad única de llevarte el mejor confort en 18 cuotas sin interés y hasta un 40% off con entrega inmediata. Compra online en divanlito.com. Muy bien. Vamos a repetir una información que es importante en el marco de los muertos por esta cocaína adulterada. Pablo de León. Bueno, el diario La Nación está informando que no se encontró fentanilo en los primeros peritajes de las dosis de cocaína adulteradas y se inclinarían en que sería un opiáceo. Estamos hablando de esta intoxicación masiva que dejó hasta ahora un saldo provisional de 24 muertos, más de 80 afectados, 37 de los cuales aún continúan internados. Y cuando uno creía que por lo menos el saldo trágico había frenado, Osvaldo Bazán tiene algunas noticias de Rosario. Sí, recordemos que hasta el momento son 4 las personas internadas en el sur de la provincia de Santa Fe, en Rosario, de entre 22 y 41 años, en el hospital Roque San Peñas, uno en el sanatorio Los Alerces y el restante en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, y un caso en un hospital de Villa Gobernador Galvez. Lo último de este caso, los 4 que están internados por este veneno envenenado. Según informan fuentes oficiales, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas están muy cerca de hacer las detenciones porque tienen ya el registro desde donde se vendió. No sería en la ciudad de Buenos Aires, no sería una venta en Buenos Aires, no serían compradores que han venido a Buenos Aires, sino que la habrían comprado en la propia provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. La investigación se está haciendo en estos momentos. Así que esto es lo que se sabe por ahora. Bien, quiero compartir con ustedes esto mismo. Está publicando nuestra página de TN. Aquí, cocaína envenenada. No encontraron fentanilo en las muestras analizadas y los investigadores siguen tratando de determinar con qué se cortó la droga. Fíjense la dinámica de los acontecimientos. Se venía casi dando por hecho que era fentanilo, con un montón de ejemplos de celebridades que murieron por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, artistas, músicos, etc. Bueno, no es hasta acá no lo es. Sigue la incertidumbre. Bueno, vamos a despedirnos. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 21. Ahora se quedan con una muy interesante investigación de nuestro compañero Daniel Malnati, aquí por TN. Hasta mañana. Aprovecha 10 días irrepetibles en Bedtime. Encontrá todos nuestros colchones y somiers con garantía de la mejor relación precio-calidad.
Aboná en 18 cuotas sin interés y lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime. Dr. Lemon con vodka pomelo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Ministerio